DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Una jornada donde hay, la verdad, muchos temas importantes, por lo menos tres uno estaba anotando. Primero lo que va a pasar mañana con el juramento de los nuevos diputados, tema central. Varias cuestiones que tienen que ver con la asunción el próximo domingo del presidente electo, Javier Milei, y dos cuestiones muy de la Cámara de Diputados que tienen que ver primero con lo que estuvo pasando anoche hasta muy tarde, con la definición de lo que va a pasar con los bloques de la Unión Cívica Radical, y hablo en plural porque después lo va a explicar enseguida ella, pero todo indica que no va a haber unidad y que va a haber dos jefes, como estaba pasando hasta aquí con Mario Negri por un lado y con Rodrigo de Loredo por el otro. Y la otra cuestión muy importante que se sabe, me parece, solo una parte de la historia, es la renuncia de Maximiliano Guerra, candidato a diputado electo, tenía que jurar mañana, hombre vinculado a Patricia Bullrich, que dijo que renunciaba por cuestiones personales. Habían aparecido varias denuncias, dicen que esto era una interna muy dura dentro del PRO, y el tema es que en su reemplazo llega un hombre como Álvaro González, que ya cumplió su rol como diputado, un hombre con mucha experiencia política y que además es un representante del PRO en el decisivo, clave, central Consejo de la Magistratura. Así que hay un montón de cuestiones, mucho trabajo para ella, Carolina Ramos. Buen día, Pato, para todos, ¿no? Sí, son sí. días bastante... Pero hoy te toca a vos, Ramos. Hoy me toca a mí, hoy me tocó, no pude Sí. zafar. Bueno, sí, son días convulsionados en todo sentido, ¿no? Acá en el Congreso mucho movimiento desde el día lunes de cara a la sesión que se va a realizar en el día de mañana a partir de las 12 horas, que va a estar dividida en dos partes, como lo venimos explicando. Por un lado, la jura de los 130 diputados electos en el mes de octubre. Eso suele ser bastante extenso porque, bueno, son muchos diputados, depende de la fórmula que elija cada uno. ¿Te acordás que explicamos que hay 4 fórmulas? Sí. Pasan al estrado principal, toman Por Dios juramento. y por la patria, juramento a secas. Ayer Te la aprendiste, muy bien. Sí, estuve hablando con el diputado Carlos González de Alessandro, de la Libertad Avanza, provincia de San Luis, Quintano, origen peronista. Yo, dice, voy a jurar por Dios y por la patria, porque nos será muy necesario, con todo el trabajo que tenemos por delante, encomendarnos a Dios. Así que... Bueno, me quedo más tranquila. Ahí tenés, ¿viste? Muy bien, bueno, esa va a ser, digamos, la primera parte de la sesión del día de mañana, y luego lo más jugoso a nivel político tiene que ver con la elección de las autoridades de la Cámara, que, como todos sabemos, tuvo una definición importante hace algunos días cuando la Libertad Avanza propone al diputado electo Martín Menem de la provincia de La Rioja para presidir la Cámara. Un Martín Menem que ya estuvo recorriendo esta semana el Congreso, estuvo reunido con Cecilia Moró el día lunes, empapándose un poco de lo que es el ámbito parlamentario, digamos. Hay que ver qué pasa con las 3 vicepresidencias que también hay que designar. Primera vicepresidencia, me parece, naturalmente para el peronismo, ¿no? Naturalmente. Hay que ver, porque en los últimos días también leí respecto de qué tan unida va a estar la bancada de Unión por la Patria, ¿viste? Sí, también vi que había alguna opción de juntar a diputados de lo que es el peronismo provincial, Schiaretti, con algún sector. A mí me parece que hoy no veo para que el Frente Renovador se vaya con esos diputados. No vi clima, me parece, pero bueno. No, yo tampoco lo veo, pero sí quizás haya alguna movida de gobernadores peronistas. Claro. Que claramente ahora hay menos gobernadores peronistas porque Juntos por el Cambio se quedó con 10 provincias. Está Kicillof, ¿no? Exacto. Más hay las que ver provincias ahí del norte. cómo se reacomoda. Esto no es algo nuevo.
Me acuerdo en el año 2015 cuando los gobernadores también habían roto el bloque en su momento. Así que son movimientos típicos, naturales de la nueva conformación de la Cámara. Y por otra parte está la oposición y fundamentalmente ayer hubo novedades respecto del radicalismo, sí, como venías adelantando en un principio. ¿Hay unidad o no hay unidad? Yo creo que a esta altura ya es imposible que el bloque se reunifique. Era la aspiración hasta hace algunas semanas, te diría. Todos decían está bastante encaminado. En el día de ayer hubo una reunión en el anexo de la Cámara de Diputados, en las oficinas que tiene el bloque radical. Y la verdad que la reunión fue bastante tensa porque hay dos nombres en pugna que son los que liderarían estos dos bloques por separado. Por un lado, Facundo Manes, neurocientífico, todos lo conocemos, diputado por la provincia de Buenos Aires. Él representa al ala de Morales, ¿no? Morales que termina como presidente del partido, pero bueno, sigue siendo una figura influyente. Del otro lado, Rodrigo de Loredo, el diputado por la provincia de Córdoba, que viene presidiendo el bloque de Evolución Radical. Digamos una cuestión que no sé si esto cuenta a la hora de discutir cargos en el bloque, pero en verdad, en algún momento sí, lo que era el deloredismo o evolución, le facturaban eso a Negri. Decían, Negri, vos seguís como jefe de bloque, pero venís perdiendo en Córdoba seguido. Acá digo, tanto Gerardo Morales como el propio de Loredo vienen de derrotas importantes en las generales y en las internas. Es cierto, sí, pero tampoco termina de aparecer alguna otra figura de consenso, porque de hecho, en el medio de la reunión, Manes hizo un intento de decir, bajémonos los dos y busquemos alguna otra tercera figura que pueda unificar. Bueno, eso hasta ahora no se está logrando y es muy curioso lo que pasó ayer, porque cuando termina la reunión, Pato, salen dos comunicados separados y los dos se atribuyen el sello de la UCR. Es decir, por un lado Manes diciendo, voy a presidir el bloque UCR, somos 12 diputados, ¿no? Por un lado. Y después tenés a De Loredo con otro comunicado, con el logo de la UCR, diciendo De Loredo será el presidente del bloque. Digo, la verdad, no se pueden poner de acuerdo en eso, por lo menos. Exactamente, es bastante, digamos... Es que, ¿sabés qué pasa? No está resuelto qué va a pasar con Juntos por el Cambio, no está resuelto tampoco dentro del radicalismo, hay dos posiciones en torno a una cuestión clave. Digo esto porque ayer lo escuché, por ejemplo, a un senador saliente, a Luis Naidenov, diciendo... Le preguntaron concretamente, ¿usted asumiría algún cargo en el gobierno de Milei? De ninguna manera, dice, de ninguna manera. Nosotros no somos parte del gobierno, no se discutió el programa y insistió con que las decisiones, porque la verdad, vos lo mirás del lado de Milei, tengo como dos ministros a los dos integrantes de la fórmula de Juntos por el Cambio. Una del PRO y uno radical, porque eso es Petri, felicitado por Julio Cobos. Eso es un tema que me parece que no está ni lejos saldado. ¿Qué hace el radicalismo con el gobierno de Milei? Y si queda claro que, porque dijo Macri, la designación de Patricia Bullrich es una decisión de Milei y es una decisión personal de ella. En el radicalismo no está claro si dijeron... Lo de Petri es una decisión personal de él, eso todavía no estaba escrito. No estaba escrito, pero quedó bastante resentida la relación con Petri. La verdad es que no cayó nada bien el apoyo de Petri a Milei, y mucho menos ahora que Petri sea funcionario, que sea ministro de Defensa. Pero ahí, nos metemos en la interna porque Cobos, que es un hombre cercano a Cornejo, lo felicitó. Cornejo era adversario, pero tenía una relación con Petri. Ellos están más cerca de la línea Halcón. No sé si por eso con los mendocinos, no sé si hay tanta resistencia, pero bueno, es un lío, me parece, para el radicalismo. Es un lío. Hasta ahora creo que Petri es el único radical que está siendo nombrado, no vi otro, ¿no? Hasta ahora todos figuras del PRO y Naidenov, lo digo, de ninguna manera, dijo él. Sí, lo que quería decirte para cerrar el tema es que la novedad es que el grupo de Loredo esta vez es mayor, mayoritariamente. Antes eran 24 y 12, ahora al revés. Ahora son 23 de Loredo y 12 de Manes. Esto invierte la proporción, porque hasta ahora Negri venía teniendo el bloque mayoritario UCR orgánica y de Loredo un bloque más pequeño, Evolución Radical. Ahora se invierte eso y bueno, es todo un tema, ¿no? Ver
ya de por sí, si el radicalismo está fragmentado, ¿cómo se mantiene mayormente la alianza de Juntos por el Cambio? Y yo te digo una cosa, es una cuestión, es una buena noticia y una mala noticia esto para Martín Menem y para Milei. La buena noticia es que siempre, digo, vos sos el oficialismo, divide y reinarás. Obvio, sí. Pero te va a salir carísima esta negociación. Porque es cierto que están todos divididos, ¿viste? Por un lado vas a tener que cerrar con la coalición cívica, 5 votos. Después con lo de Loredo, después con lo de Facundo Manes, después con los representantes de las provincias, con el bloque, si no se divide, con el bloque de Germán Martínez. Digo, y nadie te va a dar ni medio voto a cambio de nada. Totalmente. Este es el tema. Sí, que sí. es mi gran cuestión con la historia parlamentaria de La Libertad Avanza, que no tiene historia parlamentaria. Claro. Y la verdad, y vos sos testigo de que básicamente lo que te pasa cuando no tenés número es que en la mayoría de las ocasiones perdés y tenés que ceder y ceder para conseguir algo. Sí. Bueno, todo eso va a ser muy trabajoso. Totalmente, Pato. Sí. Y sobre todo teniendo en cuenta que va a haber un llamado extraordinario, esto Claro. ya está confirmado. No se sabe bien si sería ya en diciembre o a partir de enero o febrero, pero lo cierto es que Milei pone un pie en el acelerador y ya de una va con... No se sabe si hacer una ley ómnibus o varios proyectos, pero sí se habla de reformas de fondo, Sí. De una fuerte desregulación de la economía. Se estuvo trabajando en base a un trabajo, no sé si lo has visto, de Federico Sturzenegger, Sí. sobre derogación o modificación de Desregulaciones, leyes. sí. Exactamente. Así que por ahí parece ser que va Sí. la primera gran medida de Milei, que además tiene que ver qué hace con el presupuesto, ¿no? Sí. Bueno, digo, dos cosas sobre eso. Lo que yo señalo que discutir con 6, 7 islotes es complicado, también me parece, a ver qué opinas vos, Caro, que creo que tiene una ventaja concreta, por lo menos al comienzo en Extraordinarias Milei, es que ¿sabés qué pasa? Yo creo que no tiene licencia social ni política. El votante de Milei en el balotaje, junto Libertad Avanza, más Juntos por el Cambio, no tiene margen para votar en contra. El votante del PRO y el diputado de la Unión Cívica Radical no tiene margen para no acompañar a Milei. A mí me parece que los electores se le incomodarían mucho. Se incomodarían con el diputado que dice, no, yo no acompaño, y con el propio Macri. El radicalismo no sé si tanto. No sé tanto. Por ahí tiene más margen, ¿no? Para Un poquito, diferenciarse. un poquito. El PRO, por lo menos en esta primera etapa, Claro. donde la victoria de Milei está tan fresquita. El radicalismo es interesante lo que sí, porque yo pienso como vos, pero si vos desglosás el voto a Massa, el 44%, Sí. digo, tuvo muy poco voto radical, muy poco. Digo, uno suponía que a lo mejor iba a haber más voto en blanco radical, ¿no? Sí. O abstención. Sí. Y por el número final parecería que se inclinó más por el candidato Milei, sí. Pero bueno, Mirá, decimos Pato, lo mismo, te ¿no? diría que, no se puede votar en contra de Milei ahora. me Totalmente. Lo que pasa es que también hay que decir que la elección de Martín Menem como presidente de la Cámara resintió de alguna manera la relación con el PRO. Sí. Eso venía encaminado a, bueno, formalizar un interbloque entre los famosos halcones con la Libertad Avanza. Eso parece ser que está bastante congelado, porque obviamente el PRO proponía a Cristian Ritondo. Ya de por sí no cayó bien que surgiera la figura de Randazzo, Claro. de Florencio Randazzo. Ya ahí había ciertos cortocircuitos. Bueno, finalmente triunfa el nombre de Menem, Sí. sobre todo por un pedido interno de la Libertad Avanza. Los mismos Sí. diputados electos Sí, sí, fueron los sí. que pidieron pongamos uno nuestro, porque el oficialismo somos nosotros, el partido que ganó las elecciones somos nosotros. Ese fue el criterio que primó y eso hizo de alguna manera que se debilitara un poco esta posibilidad de una Sí. alianza más formal con el PRO. Que yo creo que es una jugada muy inteligente de los mileístas, porque vuelvo a la otra cuestión, porque vos designándolo a Martín Menem, digo, no es que vos de esta manera está en riesgo el voto de Ritondo, que es lo que yo creo que no entendía, o me parece que yo no vi que hay una cuestión que se perdía ahí de Juntos por el Cambio o del PRO. El PRO está obligado a acompañarlo a Martín Menem y a Milei. No tiene margen. ¿Para qué les vas a dar, para qué les vas a pagar si ya los tenés? Ellos dicen ley por ley, vamos a ver. Yo creo, Sí. yo creo que no tienen margen para hacer ley por ley, porque la verdad los problemas van a ser para ellos y van a ser para Macri, porque todos votaron a Milei en la segunda vuelta. Y además las banderas de Milei
son casi idénticas Hubo en algunos materia de neutrales, regulación. el ala Larreta, digo, el ala Vidal, Sí, hubo sí, moderado. a nivel dirigente exacto. sí, a nivel dirigente no sí. todo el PRO, No, por eso. puede ser. Sí, sí, pero tampoco le garantizaba la presidencia de Ritondo el apoyo del resto de diputados del PRO, ¿no? Exacto, no, claramente. No. Bueno, y veremos, después ¿no? tenemos pendiente lo del compañero Maximiliano Guerra. Y lo de Maximiliano Guerra, sí, sorprendió porque él mismo lo había desmentido. Hace tan solo pocos días había dicho que no renunciaba, pero generó dudas cuando él no fue a retirar su diploma, digamos. Y finalmente en el día de ayer dijo, por motivos personales, se hablaba, había una versión de que quería ir al Teatro Colón, no sé en qué quedó eso. Pero lo cierto es que quien lo reemplaza es un hombre, como dijiste, de amplia trayectoria legislativa, como es Álvaro González, un hombre muy cercano a Larreta, también consejero de la magistratura, que seguramente va a jurar en el día de mañana, ¿no? Porque vence mandato, pero vuelve a asumir su banca. Sí. No, lo que dicen, te digo la verdad, es que había mucha incomodidad en los alrededores de Maximiliano Guerra. Sí. Porque lo que estaba pasando era lo siguiente, aparecieron muchas denuncias raras que tenían que ver con la vida personal de Maximiliano Guerra, como que tenía un divorcio por alimentos y no pagaba lo necesario, como que tenía dificultades para salir de Estados Unidos, cuestiones que decían que eran todas mentiras, operaciones, ¿no? Pero bueno, finalmente terminaron primando. Totalmente, bueno. Nada, sorpresa por un lado, porque además Maximiliano Guerra estuvo bastante presente en la campaña. Sí, claro. Tuvo varias apariciones mediáticas, me acuerdo, lo he visto en el búnker de Juntos por el Cambio en su momento. Casi es el episodio que permitió el encumbramiento de Enríquez, ¿te acordás? Hace 4 años también, ¿te acordás? La diputada. Sí, exactamente. También por cuestiones particulares. Sí, habían aparecido en ese denuncias. Momento la objetaba Elisa Carrió. Exacto. Bueno, justamente las impugnaciones van a ser consideradas también el día jueves. Bueno, vamos ahora a el diputado Selva, porque habla de una reunión de Cecilia Moró con Martín Alexis Menem. A ver. Primero que nada, yo estoy en Mercedes, todavía no tengo esa información, pero es razonable que se produzca, Meli. Vos tenés que entender que son una responsabilidad no solamente institucional, desde el punto de vista sucesorio, de lo que es digamos, el proceso lógico de presidente, vicepresidenta del Senado y presidente de la Cámara de Diputados en la línea sucesoria presidencial. Pero si no, realmente el funcionamiento de la Cámara tiene toda su estrategia. Entonces yo creo que Cecilia ha planteado una reunión desde el punto de vista propositivo, de tratar de esclarecerle por lo menos al nuevo presidente de la Cámara, o el futuro nuevo presidente, lo que son las particularidades del funcionamiento. Claro. Creo que es sumamente positivo. Ya te digo, viene también todo el tema de ir previendo en esta etapa, hacerle saber al nuevo presidente, porque no tiene experiencia parlamentaria, que hay que tratar de proponerle a los diputados que marque su preferencia en las comisiones. Cada bloque, en base a esas preferencias, hace una estrategia de representatividad, tratando de cubrir la mayor cantidad de comisiones. O sea, hay todo un trabajo que lo mejor que puede pasar es que se articule. Bueno, exactamente la hora 10 de la mañana con 19 minutos. Recordamos entonces, no asume Maximiliano Guerra, asume Álvaro González. Recordamos también que el radicalismo tendrá 2 jefes de bloque. Uno es Facundo Manes, Manes está confirmado. Sí. Y lo otro es lo de Rodrigo de Loredo. Así que bueno, y ahora vamos con ella, con Caro Ramos, y un resumen, no tan resumen, me decía Ramos, de lo que pasó en este tiempo parlamentario. A ver, diga. Exacto, Pato, porque ayer me puse a revisar, viste que son épocas de balances a fin de año, y claramente más balance que nunca porque termina una gestión. 4 años de gestión de Alberto Fernández que la verdad fueron una odisea en todo sentido, ¿no? La verdad que los obstáculos que tuvo que atravesar el presidente. Ahí tenés una novela, La Odisea de Alberto. La Odisea de Alberto, sí, lo escribí ayer un poco. ¿Viste? Lo escribí ayer focalizándome en lo que es el Congreso, ¿no? Y la verdad que me puse a ver las leyes que se habían sancionado en estos 4 años, son muchísimas, ahora lo vamos a ver. 200 leyes, 50 casi por 200, año. Exacto.
Y hay leyes que yo me había olvidado, sinceramente, pero que fueron realmente importantes a nivel político, a nivel social. Interrupción también. voluntaria del embarazo. El aborto legal, por ahí nos No, olvidamos, claro, pero en no, plena claro. pandemia se sancionó la ley de IVE. Así que vamos a repasar, no tan resumen porque fueron varias y la verdad que muchas me parecían importantes recordarlas. Desde el 10 de diciembre de 2019 se sancionaron 199 leyes. Esto es información oficial de la Dirección de Información Parlamentaria que me envió un informe a solicitud, así Esas que aprovecho cosas para hay dos agradecerle. especialistas, Caro Ramos y Y José Di Mauro, sí. ¿no? Y bueno, dale. Exacto. Sí. Bueno, fíjate, Pato, cómo fue la distribución de estas casi 200 leyes. Hubo 2 en diciembre de 2019, o sea, apenas asumió Alberto. Una fue la declaración de 9 emergencias. Apenas asume Alberto, declara 9 emergencias, económica, social, sanitaria, distintas áreas, como diciendo, bueno, vamos a gobernar, a empezar así, tenemos la herencia macrista, vamos a gobernar en emergencia. Y también se aprobó la autorización para que Alberto pudiera Un entrar y juego salir del país. importante en democracia es quién recibe la peor herencia, porque la verdad, ahora ya habló Caputo. Caputo, así que sí. Caputo ayer dijo, vamos a recibir la peor herencia de la historia. Estuvieron mostrando datos de inflación, que después si querés los mostramos Dale. para ver cuál es peor, a quién le tocó un paquete más complicado. Mirá, Dale, bueno. dale, sí. A Bueno, ver. después tenés la mayor cantidad en 2020, 70 leyes. Acá lo que jugó a favor de la productividad, ¿qué fue? La virtualidad. Exactamente, O sea, yo iba a decir la pandemia. No, claro, la pandemia Sí. hizo que se consensuaran estos protocolos, ¿te acordás? Claro. En su momento se aprobaron protocolos para funcionar virtualmente en las comisiones y en el recinto. Eso hizo que los diputados no tuvieran la necesidad Claro. de venir a Buenos Aires. No estaban en campaña, Exacto, toda esa logística quedó se atrás. reunían todos los días en Había comisión. actividad como nunca. Yo Sí. me acuerdo, reuniones a toda hora, se superponían reuniones, no dábamos abasto con las Porque coberturas. parte tenía que ver con la salud y con cuestiones devenidas del tema Por sanitario. supuesto. Ahora vamos a repasar, hubo varias leyes vinculadas a la emergencia sanitaria. Después tuviste 56 leyes en 2021, ya en 2022 bajamos a 37 y 34 en 2023. Cuando hablo de leyes, hablo de todo. Digo, en leyes tenés capital nacional de X cosas, Sí. tenés transferencias de inmuebles y tenés las leyes, digamos, más... Y te digo, más te pasa potente. otra cosa, 22 y 23, perdés las elecciones del 20 a 21 y quedás con un número más complicado. Exacto, lo ves claramente el quiebre ahí, ¿no? Claro. El cambio en la relación de fuerza. Bueno, y ahora nos metemos en el repaso. Más o menos las ordené por orden de sanción, digamos, de número de ley. Vamos a la próxima placa y arrancamos. Son varias plaquitas, así que vamos a hacer un repaso Después te detallado. doy para que ordenes mi biblioteca, Ramos, porque la verdad es me muy... encanta ordenar ¿Y viste? biblioteca. ¿Viste? Sí, Claro, sí, sí. ¿viste? La mía la tengo ahí Yo en- nunca sé por dónde empezar, ¿viste? Si por las tapas, por los autores, Sí, por sí. los libros, bueno, dale. Bien. Por eso, vamos. Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública. Esta es la que te mencioné, las 9 emergencias. Fue la ley fundacional de la gestión de Alberto y generó bastante polémica en su momento, porque con la emergencia, ¿qué te hace? Le facilita al Poder Ejecutivo o le da mayores facultades, ¿no? A la hora de gestionar. Perdóname, pasamos, mirá, ¿no? La Argentina. De la ley de solidaridad social a la justicia social es una tragedia. Y sí, mirá La qué verdad, es cambio, así, ¿no? es así. Mirá qué cambio. Es así. Dale. En realidad, Solidaridad Social fue un nombre pomposo que se le dio para no decir que se estaban declarando 9 emergencias, ¿no? Fue Está. así. Ley de góndolas, Pato, ¿te acordás? Ley de Que góndolas. no se aplicó nunca. ¿Eh? No se aplica La nunca. verdad que yo hay que preguntarle a alguien si Que va al vio supermercado yo. realmente Bueno, no. Uno ve la distribución, continúa igual. Sí. En su momento se dijo que iba a haber Era para controles. priorizar productos, me parece, regionales Sí. en las puntas de góndola, me parece. Ese ¿no? era uno de los cambios, que no hubiera góndolas ocupadas, monopolizadas por grandes marcas, que hubiera diferentes marcas ahí presentes. La verdad, yo también voy al Perdóname, supermercado y... yo sé que vos sos ordenada, pero ahora Sí. que decís ley de góndolas, Sí. también una que fue clave, los octógonos, que es así. Lo vamos funciona. a ver, obvio. Claro. Esa sí, esa está a full, Claro. a full. Hasta en el caramelito más chiquito están los Exactamente. octógonos. Dale. Bien. Régimen jubilatorio para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Te acordás, Pato, que ahí se modificó de alguna manera el régimen jubilatorio de jueces? Fue la sesión en la que Scioli, ¿te acordás?
había ocupado su banca, pero en realidad ya era embajador en Brasil. Claro. Entonces hubo toda una polémica, después la oposición pide la nulidad de la sesión, pero bueno, lo cierto es que se aprobó en su momento esta modificación de lo que era el régimen jubilatorio de jueces. Quedó en el olvido un poco, pero se aprobó. Lo que no se aprobó fue los cambios en ganancias, eso siguió igual. Duró 4 años más, claro. Vamos a ver más detalles. Pandemia. Leyes de la pandemia. Acá sí las agrupé porque fueron varias. Ley de vacunas, ¿te acordás, Pato? Esa ley fue un debate muy intenso. Pablo Schedlin a la cabeza, presidente de la Comisión de Salud. Y bueno, toda una discusión atrás respecto de los acuerdos con los laboratorios, ¿recordás? Fue bastante trabajosa esa ley. Las declaraciones, ¿te acordás de Cecilia Moró respecto de que el país tenía que ceder bienes a cambio de las vacunas? ¿Te imaginas? Con Pfizer. Bueno, era toda una discusión. Aparte, ¿sabes por qué esto es fundamental? Sí. Porque yo contaba los otros días que lo escuché a Jorge Aleman. Jorge Aleman es un filósofo que divide su tiempo entre España y la Argentina, muy cercano al kirchnerismo, y él dice que para él el fenómeno libertario, el fenómeno Milei o Vox, no tiene un origen meramente económico. Él dice que la primera vez que él vio un fenómeno masivo fue en la Gran Vía y era gente protestando contra el control, decía la sociedad española, que el Estado te ejercía en tiempos de pandemia. Sí. Me quieren encerrar, no me dejan salir. Digamos. Exactamente, sí. Exactamente. Sí. Y que hay suprapoderes que se quieren meter en mi vida. Dice, ahí, dice, fue la primera vez que yo me dije, acá está pasando algo que no sé cómo termina. Pero tiene que ver con el tema salud y no con el tema económico. Mirá vos. Interesante. Y los antivacunas, efectivamente. Sí, tal cual, muy interesante. Bueno, el aporte solidario y extraordinario, más conocido como impuesto a las grandes fortunas, fue una ley de la pandemia porque justamente la mayor parte de lo que era la recaudación de este impuesto se supone que iba a parar a la emergencia, a atender la emergencia sanitaria. Que después se dividió, ¿te acordás? Que terminaba, era parte, era incluso para el gasoducto. Sí. Pero la mayor parte... Era para salud. Exacto, una ley que propuso Máximo Kirchner. Y que estuvo en estado de hibernación durante como 6 meses y al final, ¡pac! Y estaba también Heller trabajando en esa ley. Heller trabajó mucho en este tema. Programa de protección al personal de salud también. Me acuerdo, bueno, en la época de aislamiento social era muy duro para el personal de salud. No cobraban nada y trabajaban 1000 horas. Totalmente. Y beneficios también que tenían que ver con guardias y demás al personal de salud, Fuerzas Armadas, de seguridad y otros que eran lo que conocíamos como el personal esencial, ¿te acordás? Me acuerdo, sí. Que eran los que en definitiva en la primera etapa podían circular. Vamos a ver más leyes. Claro. También vinculadas a la pandemia, ¿no? Educación a distancia, se habilitó, se modificó la ley de educación para que pudiera aplicarse la virtualidad, recetas digitales y telemedicina, también otra ley, teletrabajo, una ley importantísima. De las que estoy mirando, fue la única que vuelve a la prepandemia, porque se siguen aplicando, las recetas digitales se aplican, la educación a distancia más o menos. Pero el teletrabajo, el sector privado básicamente te dijo volví a trabajar. Y sí, últimamente estoy viendo lo mismo, ¿no? Vuelven a pedir presencialidad. En el nuestro no, en el trabajo periodístico sigue habiendo un poco más de trabajo, pero hay más requerimiento, acá. Sí, está habiendo más requerimiento. Sí. Sostenimiento y reactivación productiva del turismo fue otra de las leyes y modificación de la fecha de las PASO, porque te acordás, Pato, que bueno... La fecha original estábamos en pleno distanciamiento social. Hubo un acuerdo, ¿te acordás de esa famosa foto en Casa Rosada? Guado de Pedro con los bloques ahí negociando. Jorge Macri y Ritondo. Jorge Macri y Ritondo, totalmente. Se pospuso la fecha de las PASO. En ese momento, Pato, se hablaba también de la posibilidad de eliminarlas, cosa que ahora se vuelve a hablar, pero por otro motivo. En ese momento era por la pandemia, ahora se habla de eliminar las PASO por el gasto que generan. Por el gasto y porque te dicen que hay demasiado tiempo también entre la PASO y el acto electoral. Totalmente. Que quedás en un limbo político. Que eso quedó demostrado en la última y elección y ahí ya había voces que decían no puede ser tanto tiempo porque genera una incertidumbre total. Bueno, vamos a ver más leyes. Próxima placa. Ley de alquileres. Bueno, la particularidad... Uy, qué tema La particularidad, Pato, la ley de alquileres es que en una misma gestión... de Alberto Fernández se sancionan 2 leyes de alquileres distintas. Arrancamos con la ley Lipovetsky,
del año 2020 y terminamos con esta nueva ley que no tiene nombre, pero no tiene nombre de autor, que digo. ya dice el gobierno que viene que la va a querer derogar. Derogar, que exactamente. Que no se puede derogar. Vos lo que tenés que hacer es, por decreto, vos lo que tenés que hacer es sancionar otra ley. Es así. Sí, no sé si no se puede por ¿Derogar? decreto, hay que ver. Sí, tendrías que ver, bueno, después viene la cuestión de cuando vos envías un decreto de necesidad y urgencia, después viene la cuestión de que el Estado, que el Congreso lo tiene que ratificar. Claro, ese claro, decreto. claro. Bueno, hay que ver, eso es Por una eso. discusión, ya no sé si hay consenso a nivel constitucionalista, Claro, no lo sé. exactamente. Hay que ver. Pero bueno, como te decía, 2 leyes de alquileres distintas en una misma gestión, la verdad, una curiosidad muy grande. Y una tercera en 4 años, 3 Sí, serían, sí. tremendo. Demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, otra ley que por ahí no fue de las más, digamos, difundidas, pero fue también muy importante. Hablaba de esto mucho Graciela Camaño, me acuerdo. Y Daniel Filmus Claro, en su momento. claro. Exactamente. Fondo Nacional de la Defensa, una ley que defendió mucho Germán Martínez. Y que porque lo pedía, porque era la condición que pedía Agustín Rossi para ser ministro de Defensa. Exactamente. Ya había estado, no hay un peso, che, si no hay plata yo no puedo asumir. Exactamente. Sí. Bueno, y ahora que Petri asume en defensa hay que ver, ¿no? Bueno, Villarruel habló de empoderar a las Fuerzas Armadas con más presupuesto. Entiendo que esto va a seguir funcionando. Defensa de los activos del FGS, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, otra ley que se sancionó. Ratificación del convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral. Se ratificaron varios convenios, pero este en particular fue histórica, esta ratificación, porque es un convenio importante vinculado que reconoce de alguna manera los hechos de violencia y acoso en el mundo laboral. Y también la ley de capitales alternas, que la verdad... Que no funcionó nunca. Yo vi 1 o 2 reuniones en el interior alguna? como mucho. Lo que era, la idea me parece que era del gobierno de Alberto Fernández de decir, che, en vez de sesionar en, pero claro, enseguida, en vez de sesionar en Balcarce 50, vamos a sesionar en distintas ciudades. Sí. El tema es que primero te agarra te agarra la pandemia, Sí. y después te agarra esa relación, iba a decir horrible, esa mala relación entre el presidente y la vice, que me parece que enrarecía todo, Y sí, ¿no? sí, Y totalmente. además la cuestión, porque justamente esto tiene que ver casi con, es lo opuesto al teletrabajo. Digo, si vos podés agarrar un celular y decirle, Era gobernador, más- ministro, ¿qué pasa? Tenés que subirte un avión a la mañana, volver. ¿viste? Era más la foto que otra cosa. me Totalmente. parece. La foto en determinado lugar más que... Porque en realidad a veces la el federalismo presen- es otra cosa. A veces ¿no? la presencia creo que es importante, que esté el presidente si hay una inundación, si hay un Obvio. incendio. Digo, estoy acá respaldando. Pero para lo cotidiano, Sí, pero bueno, ahí totalmente. está. Continuamos con la próxima placa. Bueno, Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming, otro tema. La ley Yolanda, que estaba vinculada El medio ambiente. a la capacitación de funcionarios públicos en materia de medio ambiente, que toma el nombre de una exfuncionaria de Perón, si no me equivoco, Sí. Yolanda Ortiz. Modificaciones a la ley de manejo de fuego. ¿Te acordás, Pato? La ley Sí. Máximo Camaño. Máximo Kirchner y Graciela Camaño unidos por esta ley que generó mucha discusión. Porque se hablaba de la cantidad de años que vos tenías que esperar desde un incendio, para poder realizar emprendimientos Porque productivos esto en esas tenía que tierras. ver con la ley de humedales. Exactamente. Otra ley fue el traspaso de la Policía Federal a la ciudad, otra ley importantísima. Claro, por el Generó- tema presupuestario se sigue dirimiendo en la justicia. Se todavía. sigue dirimiendo, bueno, después ahora tuvimos el fallo de la Corte que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. Esta ley también fue bastante polémica. Nuevo índice de movilidad jubilatoria, ¿te Claro. acordás? Con Marcelo Casareto a la cabeza. Me acuerdo se había conformado una bicameral que analizó durante varios meses el nuevo índice y se aprobó. Esta es la respuesta del albertismo a lo que era la ley que había modificado el macrismo cuando el macrismo dice que tiraron 18 toneladas de piedra. Exactamente. Sí. Y bueno, llegamos a la ley de IVA, interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que en 2018 el Senado había rechazado el proyecto que había aprobado diputados. Finalmente en 2020 hay revancha
me acuerdo, se aprobó un 30 de diciembre, faltaba poquito para que termine el año, Que decían y se cómo aprobó el la ley de aborto presidente legal. lo va a enviar en medio de las fiestas navideñas, era uno de los Se argumentos. aprobó Por eso el 30. a horas de que terminase el año. Claro. Y- Sí, que la verdad en el imaginario colectivo, en el recuerdo, hasta en lo que es las imágenes fotográficas, Sí. hay casi más registro De de la- la aprobación de diputados que de esta, ¿no? Sí, porque Sí. esta, al ser una sesión virtual, no tuvo eso del recinto, de bueno, no había movilización, no recuerdo si no había movilización, me corrijo. Había poco menos. Había menos porque seguíamos en pandemia, entonces fue otro contexto quizás Sí, totalmente. la celebración. Y además lo otro era como más disruptivo la primera vez, ¿no? Ese Y voto sí. dramático con los pampeanos, Sí. cambiando el voto a último momento, Sí. o no cambiándolo, lo tenían reservado, no dijeron nada y definieron la elección. Totalmente. Y la ley de IVA fue acompañada, ¿te acordás, Pato?, por otra ley que era el plan de los 1000 días, que era una asistencia a la mujer embarazada o a la persona gestante, mejor dicho, que era algún modo de contentar a diputados que quizás estaban indecisos o que no estaban Exactamente. del todo dispuestos a acompañar el aborto legal. Vamos a ver más placas. Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esto es Filmus, ¿no? Me parece. ¿O Sí, no tanto? sí, A ver. era el aumento progresivo en el presupuesto nacional de la inversión en materia de ciencia y tecnología. Beneficio extraordinario para familiares de víctimas del hundimiento del submarino del Ara San Juan, otra ley aprobada. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, esa ley la impulsaba Bali Buca, ¿te acordás? Claro. Diputado. Equidad de género en los medios, otra ley que generó bastante discusión porque estaba vinculado al tema de la pauta oficial, al reparto de la pauta, cómo se saldaba eso. Pero bueno, darle mayor protagonismo o mayor poder de decisión a mujeres en los medios. Cupo laboral travesti trans, otra ley que se sancionó. Sí, y perdóname, sobre esto lo hemos hablado con vos acá, con otros compañeros Sí. y compañeras y compañeros. Ahora te pusiste No, inclusivo. pero digo lo siguiente, siempre soy inclusivo. No, yo digo hijes, siempre digo hijes. Pero bueno, no, a mí sé qué me pasa con estos dos proyectos, equidad de género y el cupo laboral travesti trans, Sí. que me explican, bueno, no puede ser una ley para el mundo privado. Lo que a mí me queda como sensación es que son leyes ambas que arrancan rengas. ¿En qué sentido? Porque la verdad que las leyes son para todo el mundo. Digo, si a vos te dicen, mañana votás a partir de los 16 años, todos votamos, no importa que seas hombre o mujer, Sí. que no importa dónde hayas nacido, es para todos. Y acá, si estas leyes desde el vamos no van a ser absolutamente ignoradas por el mundo privado, ignoradas Sí. completamente, dicen, no es mi incumbencia. Sí. No, es una ley que arranca por la mitad. Digo, equidad de género en los medios de comunicación. Que haya equidad de género nada más que en los medios públicos, vos me dirás, es un paso. Pero me parece que la verdad es un Estado sin peso para que la ley se aplique globalmente. Puede Las leyes ser. no son para el mundo público, para el mundo privado. No Decís podés que son del avanzar sobre público. el privado. Bueno, pero me parece que tiene que haber otro camino, Ujú. porque si no, la verdad, el efecto, es un efecto muy acotado, Puede no se ser. registra esto. Ujú. Lo mismo con el cupo laboral travesti trans, está bien, es un avance, pero si es exclusivamente para el ámbito público, Sí. es casi una cuestión muy cerrada, me parece. Pero bueno, Puede está bien, ser, puede son los ser, puede límites, ser. me No, dicen, no, ¿eh? sí, sí, pero sí, no, sí. las leyes globalmente son para todos, no Sí. te hacen una distinción público-privado, Sí. y nos tenemos que sujetar todos. Ujú. No, el sector privado en el medio tema género, pero nada, te ignoraron. Eso no es bueno. Para la verdad, para el Estado, que te ignoren desde el vamos, que digan, no, a mí no me corresponde, me parece que es una mala señal. Ujú. Pero bueno, sigamos. Bueno, señora. Dale. terminamos con esta placa. Tarifa diferencial de gas en zonas frías, otra de, Sí, la, otra. de la ley de las leyes sancionadas. También Acuerdo del Topo Rodríguez con Sí. Máximo Kirchner. Sí, exactamente. Y en realidad también la impulsó mucho, ¿te acordás del diputado José Luis Ramón de También. la provincia de Mendoza? Que en realidad él era su causa, ¿no? Él vino a jurar Sí. como diputado con su poncho. Dijo, yo quiero ser diputado para esta ley. Bueno, lo consiguió. Hay que reconocerle al mérito. Se llevó la ley de zonas frías, que justamente toda la provincia de Mendoza está incluida en esta tarifa diferencial de gas.
Ley de biocombustibles, otro temazo, idas y vueltas, vino del Había Senado. dos proyectos Había distintos. 2 proyectos, la Cámpora tenía una dos. visión. Exactamente. La Cámpora tenía uno en el Senado y otro en el de diputado. Sacnún, después tuviste a Clery acá. Bueno, idas y vueltas, lo cierto es que la ley lo que hizo fue modificar el porcentaje de corte de los biocombustibles en los combustibles fósiles, ¿no? Ley de etiquetado frontal, esta me encanta porque ahí tuviste un acuerdo, bárbaro. sí, un acuerdo en su momento, Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos, 2 mendocinos, se pusieron al hombro esta ley de distintos espacios políticos, avanza esta ley que tiene un antecedente en Chile, ¿no? En Chile, en México. Y en otros países, exacto, pero en Chile era Europa. como el que más se tomaba como ejemplo. Mucho debate y ya se está aplicando con todo. ¿Ves que digo, ahí me entendés? Por supuesto que esta es una ley absolutamente, porque prácticamente no hay producción de alimentos públicos, estatales no Sí. hay. ¿Me entendés? Esta es una ley que se resistió el mundo Sí. privado, se avanzó y se cumple. Sí. Esta sí funciona. Sí, Cuando sí. vamos a hablar de equidad de género a lo medio privado, Sí. no. What is this? ¿No? Sí, La verdad. sí, sí, Pero sí, bueno, entiendo. A ver. Bien. dale. Jubilación anticipada para trabajadores de las viñas, también fue otra ley sancionada. Protección de personas en situación de calle, que también costó bastante que se empezase No veo que a funcione implementar. esa, ¿eh? La verdad que yo No veo tampoco que veo funcione, ¿eh? mucho avance. Sí. Modificación del impuesto a los bienes personales, también otra ley muy discutida. Y acá llegamos al clímax, te diría, de la gestión de Alberto, acuerdo con el FMI, que no solo se termina aprobando, sino que también provoca la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista, que pasa a manos de Germán Martínez. Un Máximo que no rompe del todo, Claro. da un paso al costado, pasa a tener un perfil bajo, pero dejó expuesta claramente la interna que había en ese Sí. momento, Martín Guzmán, ministro de Economía, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Sí, lo que pasa ahí, lo que sucede es raro el post, ¿no? Yo lo que digo ahí es que, estás bien que Máximo Kirchner, yo no estoy de acuerdo con el fondo, pero no se entiende mucho que jamás tuvieron desde el camporismo un candidato a ministro, ¿no? Porque lo objetaban a Guzmán, pero ¿y cuál era tu receta? No había un nombre, un candidato. Ni hubo después Claro. de Guzmán, Ujú. ni hubo después. Y lo otro, está bien, son circunstancias políticas, digo, pero renuncian. Tiene que salir a buscar los votos con la oposición Sergio Massa y después termina siendo Sergio Massa, el que había juntado los votos, Sí. el candidato de la Cámpora y el Peronismo Unido para ser presidente. Sí. Es una cosa, digo, uno Sí. puede entender distintos momentos y coyuntura, pero es bastante chino lo que pasó, la Sí, verdad. es chino y además Sí. lo más chino, digamos, para Sí. seguir con el término, es que Juntos por el Cambio acompañó Claro. el acuerdo. Claro. Por eso digo, lo dejaste a Massa, Claro. yo no voto y Massa tuvo que ir a buscar los votos de Juntos Tuvo por el que ir a Cambio. buscarme acuerdo Massa yendo al despacho de Negri. Exactamente. Ni siquiera siendo local en su propia oficina, yendo a buscar el Y voto vos de Negri en su renunciaste, despacho. pero no te enojás con Máximo. Exactamente. Seguís con no te enojás con Massa, seguís con el vínculo y después lo ungís candidato presidente de candidato de la unidad. Es raro. Sí, totalmente. Pero Bueno, damos vuelta a la página. Dale. Regulación de la industria del cannabis medicinal. Yo no me acordaba cuando vi, dije, claro, se aprobó también esta ley importantísima. Nueva ley de VIH también. Ah, esta es la producción de Jujuy, claro. Claro, ¿te acordás No es Morales? no Sí. es- claro. Morales apoyó Claro, esta es la fuertemente esta producción, ley. sí, sí, Totalmente. Y cada vez hay más productos a la venta, ¿no? Sí, 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 vinculados sí. a cannabis Cremas medicinal. y demás, sí, Totalmente, mucha variedad. Nueva ley de VIH, otra de las normas sancionadas. Promoción de la industria automotriz. Moratoria previsional, también una ley que costó muchísimo que se aprobara, Claro. varios intentos, Donde finalmente. es que se oponía a Guzmán. Se oponía a Guzmán. Se oponía Guzmán, Claro. es cierto, es Y cierto, claro. es cierto. Y porque el tema es que la verdad hay una colisión entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. La Ujú. verdad, está muy bien aquella señora o aquel señor que lo tuvieron en negro 20 años que se pueda jubilar, está muy Sí. bien, la verdad. Sí, es sí, indiscutible. Ahora, vos sos el que tenés que pagar después y de dónde saco la plata. Bueno, hay que ver. Es el tema, por eso. ¿Qué hará mi ley con la moratoria, no? Ya está en marcha, por supuesto, pero bueno, hay que ver qué Es pasa, que vos ahí tenés un problema social, que es que tenés en la Argentina dolorosamente mucha gente que, bueno... ¿no? Sobre todo mujeres, amas de casa. Lo que hizo el macrismo fue inventar la PUAN, Claro. ¿me entendés? Porque digo, si no lo atendés... El tema de la discusión es con qué recursos Sí. yo atiendo a la persona que está
sin nada. Lo atiendo con recursos de la Seguridad Social, que es por ejemplo, no es la PUAN, que es la moratoria, o los asisto con un plan social. ¿Cuál es la caja con la cual atiendo? Esta es la discusión. Totalmente. Que a la PUAN la atendés no con la caja de previsión social, la atendés con la otra, la PUAN. Pero bueno, veremos. Bien. Reconocimiento de la lengua de señas argentina, otra ley sancionada. La no renovación del CUD, Certificado Único Para la de gente Discapacidad. que lo padece es una gran solución. Totalmente, el trámite inútil que le decían, ¿no? Martín Tetaz había bautizado como un trámite inútil. Ley de enfermería, también tuvimos. Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, que esta fue la ley que Milei rechazó, que se le cuestionó mucho su voto en contra. Alcohol cero al volante, otra ley muy debatida. Muy debatida. Se oponían los sanjuaninos y mendocinos. Exacto, mucho lobby en el medio. Fortalecimiento de era la verdad, en definitiva, era la verdad. Una discusión me parece estéril, porque acá lo único que podés legislar es en las rutas nacionales. Exacto. Las rutas nacionales. De hecho, Mendoza no adhirió a la ley. Pero claro. Claro. Nada, sí. para tramito. Después el control... Era más simbólico, El control del alcohol cero depende de los municipios, efectivamente. Sí, totalmente. Bueno, fortalecimiento de la justicia federal penal en Santa Fe. Donde no está llegando la plata, o llega en cuentagota la plata. Totalmente, y ni hablar de la designación de los nuevos fiscales, ¿no? No está avanzando tampoco. No. Exención del impuesto a las ganancias para el sector de la salud por las guardias. Este es el proyecto de Goyán. De Goyán, exactamente. Eliminación del trámite de fe de vida, también. Otro trámite inútil, ¿no? Además del CUD. Sí. Eliminación de la cuarta categoría de ganancias, la ley de masa, ¿no? En plena campaña se sancionó esta ley. Y ahora es un gran tema, ¿qué va a pasar con eso con Milei, ¿Ganancias? Claro, ganancias y el IVA, ¿viste? Porque... ¿Él acompañó? Sí, pero era diputado. Ahora los gobernadores le están pidiendo, yo por esas dos modificaciones yo no estoy recaudando. A resolver el problema de algún lado. Bueno, ahí está, si tenemos tiempo en el próximo bloque, el proyecto de Casareto para coparticipar el impuesto al cheque. Ahí está. Que es lo que piden los gobernadores. Bueno, nuevas universidades... Perdóname, y vos vas a coincidir conmigo. Me parece que todos los proyectos, me parece que si llega Sturzenegger o el que sea, va a venir con un paquete que van a imponer la agenda, me parece, todo el verano. Totalmente. No creo que haya demasiado espacio para proyectos de lo que es hoy el oficialismo. Totalmente. Bueno, nuevas universidades nacionales, también hubo muchísimas idas y vueltas con este tema, pero se terminaron aprobando estas 5 universidades que son las del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo. Ahí tenés, mirá qué interesante, nunca los números se aprobaron todas juntas. Claro, sí, números consecutivos, exactamente. Vamos a ver, ¿quedaban alguna plaquita más? Procedimientos médico-asistenciales frente a la muerte perinatal. Promoción de la producción orgánica. Ese es tu tema. No, sí me acuerdo. Sí, insistía mucho de la con producción orgánica. Sí, insistía mucho. ¿No? Particularmente. Dale. Pero bueno. Ley Olimpia. Ley Olimpia es la ley de acoso digital, ¿no? Acoso digital se penaliza a raíz de distintos casos, ¿no? De lo que es el ciberacoso, ¿no? Sí. Nueva ley de alquileres, bueno, como lo explicamos antes, la modificación a la ley Lipovetsky. Y terminamos con Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, la última ley que se sancionó en el Congreso, que ya dejó de sesionar hace bastante tiempo. Así que con esto, Pato, cerramos este resumen, no resumen, porque fue bastante extenso, pero muchas leyes importantes, casi 200 sancionadas durante estos 4 años. Impecable, impecable. Recorrimos 4 años en 10 minutos con Caro Ramos. Además, a mí me mata muy ordenada Ramos. Bueno, la hora, faltan apenas 11 minutos para las 11 de la mañana. Vamos con el señor Gonzalo Solabarrieta y efemérides Solabarrieta. ¿Cómo andamos, flaco? Bien. Hola, Pato, buen día para vos, para Caro. Bueno, hoy es el Día Nacional del Gaucho, fecha que lógicamente tiene su connotación histórica porque allá por 1872, hablamos de 151 años atrás, un 6 de diciembre de aquel año, en el 72, se publicaba El Gaucho Martín Fierro, este libro tan particular que tenemos en la República Argentina,
una poesía histórica, quien es reconocida justamente en el mundo como la poesía nacional argentina, porque representa la argentinidad, los derechos justamente que necesitaban defender los gauchos justamente en el campo en aquel entonces, un personaje que actuaba dentro y fuera de la ley, que trataba justamente de pelear contra la persecución justamente que sufría y que se ha hecho de muchas ediciones posteriores. Ya para el año 1879 se publicó la segunda edición llamada La Vuelta de Martín Fierro, y una vez que pasaron los años esto se unificó directamente al Martín Fierro. Por eso, y a través de un decreto presidencial, allá por el 15 de diciembre del año 1993, con la presidencia de Carlos Saúl Menem, se decretó justamente que hoy, como todos los 6 de diciembre, a partir del año 93, se ejecute básicamente este día, se promulgue este Día Nacional del Gaucho. 3 años después, se creó una comisión por decreto justamente que tenía la particularidad de cada 2 años iban a ir renovando las autoridades, y para esto se creó justamente esta Comisión Nacional del Gaucho que, bueno, cada 2 años iba eligiendo las autoridades. Esto se hizo 3 años después de lo que fue la sanción de esta ley para crear el Día Nacional del Gaucho. Algo que nos representa a nivel mundial y que vale la pena reconocerlo, ¿no? Y con, lógicamente, la narrativa que tiene, lógicamente, un punto principal cuando arranca este libro tan importante en el Día Nacional del Gaucho, que justamente lo que narra José Hernández, el autor de este libro, es justamente la primera estrofa, básicamente: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela, una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Bueno, esto es como arranca la historia de este libro que ha sido publicado justamente en 1872. Un 6 de diciembre se editó durante todo el año y por eso se marca esta fecha cuando sale, cuando nace, y luego con el reconocimiento que ha tenido, inclusive con una segunda edición varios años después, en el 79, con la vuelta de Martín Fierro y luego con la unificación del nombre directamente al Martín Fierro. Así que me parece la pena hacer este reconocimiento a una lectura tan importante, no solamente a nivel nacional, sino que es reconocida a nivel mundial, escrita y traducida en más de 70 lenguas, nada más y nada menos, para que se pueda leer en todo el mundo. Y además vale la pena también decir, Pato y Caro, muy feliz día, en este caso, bueno, a nuestra productora Cintia y a todo el equipo que trabaja detrás. Feliz día, sí. Ale Pombo, Germán, bueno, y todo el equipo que trabaja detrás con toda la producción, y obviamente a todos los productores que trabajan, porque hoy es el día del productor de la radio y de la televisión en la República Argentina. Bueno, perfecto, caballero. Faltan apenas un par de minutos para las 11 de la mañana. Digamos que hay 2 designaciones confirmadas de manera oficial por el propio presidente electo. Se trata de Daniel Tilliard para el Banco Nación, repito, Daniel Tilliard, designado para el Banco Nación, y se confirma en su cargo como secretaria de medios de Belén Stetler. Belén es una trabajadora licenciada en medios que lo hacía con Santiago Caputo hasta hace poco, es santacruceña, tiene 35 años y era la más estrecha colaboradora, repetimos, de quien dice el presidente electo que fue el arquitecto de su llegada al gobierno. Estamos hablando de Santiago Caputo. Así que estos 2 nombres, repito, Stetler para comunicaciones y Daniel Tilliard como el próximo presidente del Banco Nación, las 2 designaciones que se conocieron en el día de hoy. Bueno, aquí estamos. En un ratito entonces seguimos con lo que está pasando acá, algún dato más de cómo vienen los anuncios en materia de lo que va a ser el conjunto, el paquete legislativo a tratar en extraordinarias de básicamente la gestión acá de Martín Menem y de Javier Milei a nivel ejecutivo. También con detalles de cómo va a ser
la asunción, el acto acá en el Congreso de la Nación para el próximo domingo 10. Estamos, en un ratito volvemos, quedan 4 minutos para las 11 de la mañana, estamos con Caro Ramos y ya seguimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Otra emisión de Todo Cultura. Mis fotos básicamente es intimidad. Lo que me gusta mostrar es lo que la gente no puede ver. Que es lo que siempre la gente se nota mucho. Y sobre todo las muestras, porque por ejemplo ves una foto y se pegan a mirar, no sé, qué dice la pared. Claro. O te preguntan qué hace ese changuito ahí, no sé, en esa foto. Si querés ver los detalles. Claro. A ver si le descubrís alguna cosa. Tengo algunas fotos de recitales, pero no me gustan mucho las fotos de recitales. Hay fotos realmente muy atractivas y muy, a ver, el público también se encuentran con momentos tristes, ¿no? Sí. Con momentos que también se pueden relacionar con distintas situaciones. Hay una foto ahí que, por ejemplo, aparece una grieta, es decir, sí. hay momentos que tienen que ver con la ecología, esa grieta responde a la ecología, pero bueno. Tiene múltiples también significancias. Puede tener múltiples significados, acepciones. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, ahí estamos, segunda parte de la primera mañana con todo lo que contó Carolina Ramos. En un rato viene el señor Embón, me dicen que tenemos mucho material editado. Comenzamos con Virginia Cornejo, diputada del PRO por la provincia de Salta. A ver. Hay muchos temas que fui planteando a través de mis proyectos dentro de lo que es mi tarea legislativa. Y hoy estoy haciendo, ya se presentó mi último proyecto legislativo, que es cómo modificar la ley de los biocombustibles. Una gran lucha que tuvimos, que no supimos ser escuchados, que después vino en cascada toda la problemática de la falta de combustible al país. Y uno dice, si se hubiera llegado a los verdaderos debates, si se hubiera entendido un país, que este país tenía que caminar de una manera distinta, hubiéramos logrado muchísimas cosas a través, por ejemplo, de una sola de las leyes que estoy haciendo mención, o una de las grandes debates y las grandes luchas que tuvimos dentro del Congreso. Queríamos cuidar el ambiente, queríamos tener una oportunidad distinta como provincia, queríamos leyes que sean para hacer crecer la actividad privada, y a su vez se sancionaban leyes que iban en contra de la actividad privada y el crecimiento del Estado. Bueno, ¿cuál ha sido mi mirada como legisladora? Lo simbolizo a través de lo que estoy tomando como un ejemplo. Una ley que perjudicó a la creación de nuevos empleos, que perjudicó de alguna manera a nuestra Salta, porque somos productores de biocombustibles, y se vio su efecto negativo rápidamente con la crisis del combustible que teníamos. Esta fue mi mirada como legisladora, cambiar ese destino al cual el país iba, a un destino de un enorme Estado ineficiente que no cumplía con sus funciones básicas, pero a su vez que generaba mucho desconcierto dentro de lo que es un país de pie a través de lo que son sus actividades productivas. Me llevo ese sabor de que nosotros en nuestra gestión, o yo en mi gestión, no lo logré, pero espero que realmente esta próxima Cámara
tome esa mirada y pueda poner un equilibrio en esta Argentina que tanto lo necesita, y que sea a través de las leyes que cuiden no solo al Estado, sino que cuiden también a quienes le proveen de recursos al Estado para que cumpla con sus obligaciones como lo establece nuestra Constitución. Y así podríamos ir conversando estos temas que son tan importantes para ese futuro que queremos de un país próspero, ¿no? Y digno, con su gente digna, con trabajos dignos, con jubilados que reciban lo que les corresponde. En fin, hacia ahí tendríamos que irnos encaminando. Bueno, ahí estamos, la palabra de la diputada Cornejo. Yo tengo algunos datos que los hablábamos con Caro sobre el monto de la herencia recibida por cada uno de los presidentes, desde Alfonsín hasta acá, hasta Javier Milei, pero en un ratito, porque antes me dice ella, Pato, tengo datos del PRO. ¿Qué pasa? Sí, bueno, a ver, en el bloque anterior hablamos mucho de los radicales, ¿no? Contamos que los bloques finalmente parece ser que van a estar partidos. Por un lado, un bloque de 23 diputados encabezado por Rodrigo de Loredo, y por el otro de 12 diputados encabezado por Facundo Amanes. Todavía no se sabe bien cuál se va a quedar con el sello de la UCR, pero ahora te hablo del PRO, porque el PRO va a tener su reunión en el día de hoy a las 15 horas, también en el anexo de la Cámara, y también la unidad está bastante complicada. Claro, por supuesto. ¿Quién era el último presidente del PRO? ¿Había presidente del PRO? Ritondo estaba oficiando, claro. ¿Del bloque decís? Sí, sí. A ver, Ritondo quiere seguir presidiendo y unir a todos los segmentos, digamos, internos del PRO. Me dicen que está costando bastante, porque dentro del PRO obviamente que tenés el sector más moderado, las famosas palomas, tenés los halcones o el sector más duro. La unidad, sin embargo, corregime, es más fácil con Menem, presidente de la Cámara, que con Ritondo, porque si Ritondo lo elegían, me habían dicho que, por ejemplo, Vidal decía, yo oficialista de ninguna manera. Claro. Así que ahora a lo mejor... Bueno, ¿cómo lo ves? Que ver. No, a ver, y además tenés otro actor importante, o actores en plural, que son los gobernadores. Hasta ahora el PRO tenía solamente a Larreta. Claro. Y ahora tenés un amplio abanico de gobernadores del PRO. Tenés a Nacho Torres, por ejemplo, de Chubut. San Juan. Tenés San Juan. San Luis. Claro, ahí son más sellos provinciales, me parece, no tanto PRO. Claro. Pero tenés algunos gobernadores del PRO que también van a tener influencia en el armado del bloque, entonces hay que ver cómo comulgan todo eso. Incógnita, ¿qué va a pasar? Pero hoy a las 15 horas hay reunión, veremos qué nivel de tensión tiene. La de los radicales de ayer fue bastante ¿Cuántos tensa. son? 50 y pico son el PRO. 41. Ah, 41. Sí, se mantienen unidos, después hay que ver. La fragmentación colaboraría con ¿Qué otro candidato Milei? hay? Uno es Ritondo. Sí, por ahora no me han hablado de otro nombre, pero bueno, vamos a ver. A nivel para la gente que conoce menos, como es mi caso, digo, lo que uno podría decir también, vos das la lectura de los gobernadores. Sí. Yo lo que diría es que si Ritondo es el candidato, es un hombre, en el lío que hay del partido, es un hombre macrista, claramente, me parece. Sí, totalmente. Y recordemos que Patricia Bullrich deja la presidencia Por del eso. PRO. Ya anunció que no va a ser candidata, va a convocar a elecciones para 2024, ¿no? Sí, Principio de y él 2024. dice que se quiere presentar. ¿Ritondo? Mauricio Macri. Mauricio Macri se quiere presentar, bueno, importantísimo. Macri queriendo llenar espacio también con Boca. Qué tema, ¿no? Sí. Es un tema, digo, claro, y Cristina que te dice, che, voy a estar acá a la vuelta, me voy al Patria, Sí. Nadie No se va a terminan ningún de lado. ir, exactamente, no se terminan de ir. Y ese, no terminan ese de es un soltar. tema, ese es un tema. Bueno, ahí estamos. Vos estabas preguntando, yo te decía que, claro, ¿cuál es la peor herencia? Sí. Y mira, todas las herencias son como complicadas, ¿no? Porque este es el resumen de lo que viene pasando desde el 84 en adelante, o los 20 días del 83, 10 de diciembre. En el 84, primer año del gobierno del doctor Alfonsín, 625% de inflación. Ya venía una inflación muy alta con los últimos años de la dictadura, ya venía mal, pero 625%. Este año vamos a estar llegando, si se llega al 200. Y estamos todos locos, imagínate, 625. Sí, ni hablar. En el 85, que es cuando nace el Plan Austral, bueno, la inflación es del 672%. Pero
Pese a esa inflación, 6,72, baja mucho y el radicalismo gana en capital y gana en provincia las elecciones. Gana en capital, gana un tal Marcelo Sturin y en provincia gana un tal Leopoldo Guido Raúl Moró. Mirá vos, pero con 672% de inflación. Sí. Vos no habías nacido ese año todavía. No. ¿Cómo? Después, en el 86, la inflación es del 91%, entendible, aceptable. En el 87, 131, ahí pierde, pese a eso pierde ya Alfonsín en Buenos Aires contra Cafiero. En el 88, 343. Porque, viste, esto dicen recibe la peor herencia. En el 89, que es en julio, asume Carlos Menem, adelanta la entrega del poder al radicalismo, la inflación superó el 3.700%. Así que, viste, herencias complicadas hubo siempre. Mira. Bueno, ahí estamos. 11 de la mañana, 10 minutos, el turno de un diputado del Chaco, radical, el diputado Cipollini, sobre la gestión que va a encabezar el riojano Menem. A ver. No he tenido contacto con el futuro presidente. Me parece razonable que el presidente de la Cámara responda al presidente de la República por estas cuestiones de la línea sucesoria, y segundo, porque es una tradición, ¿no?, del cuerpo que el presidente de la Cámara acompañe al presidente. Un presidente que va a tener en el Parlamento, va a tener que tener con el Parlamento una relación especial, habida cuenta de su debilidad parlamentaria, ¿no? Por la cantidad de senadores que tiene y por la cantidad de diputados que tiene. Yo creo que, bueno, forma parte de las líderes de la política, ¿no? Había grupos que apoyaban a uno u otro, y aparece este pedido y este deseo del presidente de que sea este joven el presidente de la Cámara, y no me parece mal, la verdad que no me parece mal. Igual es un parlamento que adquiere una relevancia tremenda para la gestión del presidente Milei, puesto que del parlamento va a depender que él logre las leyes que anuncia que va a enviar, el paquete de leyes que desconocemos el contenido, pero que, bueno, que si son útiles y necesarias y si responden a su programa de gobierno, bueno, las acompañaremos en la medida de que sea posible acompañarlas, pondremos las objeciones necesarias si es necesario hacerlo, pero Milei llega con un respaldo ciudadano muy importante que va a mirar con atención la conducta de los legisladores. Bueno, ahí estábamos escuchándolo a el diputado radical. Todos, después le voy a preguntar a el señor Mardones y también a Caro Ramos, porque, viste, todos están diciendo, y uno me puedo incluir, que el Congreso va a tener un rol fundamental por todo lo que viene. Y a mí me parece que sí, pero digo, si esto es muy trabajoso, ¿no tratará de evitar en algunas cuestiones Milei este Congreso? Porque digo, tiene apenas 37 diputados, yo creo que hay un mandato social para que acompañen todos los otros diputados del PRO y los radicales, y diputados hasta de partidos provinciales, y creo que ahí tiene un conjunto de 140, 150 diputados para trabajar bien. Pero yo no, si ve que hay problemas en el Congreso, yo no sé si todo va a tener que pasar por acá. Me parece que van a intentar, constitucionalistas mediante, en algunos casos, tratar de esquivarlo, ¿no? Es que es la teoría de muchos diputados por estas horas que creen, y yo un poco coincido, que el Congreso, bueno, va a estar paralizado. No sé si paralizado. En algunas cosas no podés evitarlo. Hay materias donde no se puede dictar DNU. Por ejemplo. Impuestos no se puede DNU, reforma electoral tampoco, por eso si quiere eliminar las PASO no lo puede hacer por DNU, tiene que enviar un proyecto al Congreso. Tampoco en materia de partidos políticos puede dictar DNU, así que esas son las materias vedadas por la Constitución. Todo lo demás, bueno, sí puede, porque el presidente tiene facultad legislativa, tiene la facultad de legislar a través de DNU, que es la herramienta. Luego viene el control de validez por parte del Congreso. Control de validez que se ha relativizado en estos años, porque antes necesitaba la aprobación de ambas cámaras, ahora necesitas de una sola cámara. Claro, con una sola ya basta. Que ahí, la verdad, que también vamos a otro examen del mileísmo, que a lo mejor el mileísmo, viste, posibilidad 1,
acierta en casi todo, baja la inflación y se empiezan a pasar para el corral de Milei muchos. Pero acá tenés un problema porque, primero, el PRO con Mauricio Macri en diputados estaba bastante más cómodo que Milei, ¿no? Sí. Pero en el Senado, digo, Milei tiene un problema, tiene solo 7 senadores sobre 72 y solo 38 o 39 sobre 257. En las dos cámaras es complicado Sí, conseguir. en las dos, exactamente. Bueno, en el Senado obviamente el peronismo va a tener 32, va a tener la primera minoría, un peronismo que seguiría al mando de José Mayans. El Senado también va a realizar mañana, Pato, su sesión preparatoria, con cierto nivel de discusión respecto de las autoridades. Si bien La Libertad Avanza ya anunció que el presidente provisional del Senado, que es el segundo en la línea sucesoria presidencial, va a ser Francisco Paultroni, un senador de la provincia de Formosa, electo en octubre. Rematador de ganado. Lo cierto es que en las últimas horas hubo algunos chispazos porque estaba esta versión de que podía posponerse la elección de autoridades para febrero, que es lo que establece el reglamento. Lo que pasa es que como hay un recambio de gobierno, se supone que el gobierno tiene que asumir con todas las autoridades designadas y es una cuestión de usos y costumbres que se designen las autoridades en la misma preparatoria donde juren los senadores. Esto va a ocurrir mañana a las 15. La de diputados es a las 12 y a las 15 se produce la del Senado. Y ya nos vamos despidiendo también de Cristina Kirchner, que en el día de ayer despidió justamente a los empleados legislativos del Senado. Dos cosas. Primero, en lo formal, ayer hablamos con Di Mauro y dijo, tenía razón Carolina Ramos. Me lo dijo. Viste, va a prescindir Heller, sí. efectivamente. Y lo otro, que yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, cuando uno dice, Milei al Congreso le va a esquivar porque no tiene número, va a mandar muchos proyectos, no va a mandar. Yo creo que hay una cuestión central que determina la conducta de él, la conducta del resto de los diputados propios o ajenos, que ¿sabés cuál es? Es el consenso y la imagen que vaya teniendo la figura del presidente. Si el presidente asume el 10 de diciembre, vos lo vas a medir el 10 de enero, lo vas a medir el 10 de febrero, vamos a ver qué pasa con los precios relativos, con la calle, con la inflación, con él hablando mucho. Digo, entonces, una cosa es que vos mandes un proyecto como tu imagen es del 70% o del 60%, nadie es loco, nadie se incinera y levanta la mano de donde seas. Si la cuestión se enrarece, como se le enrarece rápido a todos los presidentes en Latinoamérica últimamente, la verdad, le pasa a Boric, le pasa a Bolsonaro, le pasó a Castillo, se te enrarece y dicen cajoné un expediente, no levanto la mano, miro lo que pasa en mi provincia. Me parece que es fundamental lo que tenga que ver con la imagen del presidente para ver también lo que pasa acá. No está descolgado esto. Sí, coincido. Tiene que construir una legitimidad política. La legitimidad de las urnas ya la tiene. Claro. Fue electo con el 55% de los votos. Tiene una legitimidad de origen de las urnas. Luego tiene que construir una legitimidad política. Y si la legitimidad lo acompaña, ¿me entendés? Digo, ¿te acordás, hablando de Menem, en algún momento Menem había hecho un viaje con una Testarossa, que era una Ferrari, a Mar del Plata, lo había hecho el viaje, ponele, en 2 horas y media, ¿no? Bueno, pero ¿cómo 2 horas y media? Si vos circulás a la máxima, que es 120, demorás 4 horas. Bueno, había incumplido alguna ley de tránsito. Pero no pasaba nada, ¿me entendés? Digo, si la economía funciona, si no hay inflación, tienen los mandatarios y los gobernantes licencias para cosas que si la cuestión es a la inversa, se te termina de cuajo. Es así. Si la cosa va mal, no te perdono nada. Y si la cosa está bien, te perdono o te facilito cuestiones. Y eso te pasa acá. Sí. Manda un proyecto a un presidente con el 70% de imagen negativa y bueno, lo miran todo. Es al revés, dale que va, después veremos. Y puede ser. Es así. Puede ser. Yo creo que va a ser, como dicen, ley por ley, bueno, proyecto por proyecto, claramente la búsqueda de votos va a ser yo dificilísima. Yo te digo la verdad, puede ser algún radical. Yo creo que el PRO, porque además vos imaginate para Macri, si hay algún diputado, si tiene que negociar demasiado, Milei con un diputado del PRO, la gente se va a enojar con Macri.
la verdad. Porque lo votaron a Milei, porque habían votado antes a Patricia Bullrich, le querían ganar al kirchnerismo y lo votaron. No lo jorobes a Milei. Me parece que va a ser eso, me parece. Puede ser. Mientras tanto, Pato, bueno, se fueron conociendo ayer fundamentalmente detalles de lo que va a ser la jornada del domingo, ¿no? Si querés vamos repasando. ¿A qué hora empieza eso? Bueno, la idea es que a las 10:30, Pato, Milei salga del Hotel Libertador. 10:30. 10:30, exactamente. Ya te voy a buscar el detalle. Sí. 10:30 va a estar saliendo del Hotel Libertador, que es como su búnker de campaña, digamos, ya búnker de semigobierno, digamos. Bueno, 11 horas va a llegar al Congreso Nacional. Todavía no se sabe bien en qué transporte, ¿no? Porque se hablaba de este auto... Sí, el auto del Cadillac modelo 44. Que no sé qué va a pasar con eso, pero bueno, 11 horas llega al Congreso, 11:10 firma lo que es el libro de honor, tiene que hacer todo un protocolo donde él ingresa al Congreso, pasa por el Salón de Pasos Perdidos, Salón Azul, Salón de Pasos Perdidos, firma el libro y luego, por supuesto, ingresa al recinto. Acá, y perdóname, después iría a Casa de Gobierno más tarde. Sí, continuamos porque ya tenemos conectado... No tenemos a Mardones, después seguimos. Dale, después seguimos. Está acá entonces a las alrededor de 11:30 de la mañana. Exactamente. Perfecto, bueno. El señor Mardones, que está terminando un muy buen programa de radio donde trabaja Mardones, donde hay mucha información, ahí lo vemos, ¿viste? ¿Cómo le va, Mardones? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pato? Hola, Caro, ¿cómo les va? Hola, Claudio. A ver, Mardones, usted cobra buenos salarios en todos lados, así que escuchen una cosa. No se lo podía asegurar, mi querido amigo. Nos pusimos de acuerdo, Nos pusimos de acuerdo con Ramos. A ver, tiene en 10 minutos explique más o menos cómo van a hacer este proyecto ómnibus, qué es lo que viene adentro, qué va a hacer Milei, qué va a hacer el peronismo y el PRO. Es fácil, Mardones, dele. Me deja una pregunta muy simple, mi querido Pato. Dale. Bueno, estamos, ustedes lo venían contando con precisión, digamos, estamos en momentos de definiciones, especialmente en estas 12 horas, ¿no? Porque, por una parte, vamos primero con el futuro oficialismo que está empezando a desempolvar con velocidad a sus negociadores, a sus interlocutores, ¿no? El diputado de Alessandro como una figura gravitante en la relación con el panperonismo, exploraciones, pero bueno, 37 es el número que pesa sobre la espalda de La Libertad Avanza, un larguísimo camino para poder obtener el quórum y señales que empiezan a surgir ahora, Caro y Pato, porque bueno, lo primero, como periodistas parlamentarios, ayer estuvieron siguiendo de cerca qué es lo que pasa en el radicalismo. Bueno, ayer hubo una reunión del radicalismo para reunificarse, no hubo reunificación, y hoy en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados posiblemente tengamos a 2 presidentes del radicalismo, ¿no? Por una parte, Facundo Manes, titular de un espacio de 12 o quizás más legisladores, y Rodrigo de Loredo al frente de otro sector. Vamos a ver si sigue siendo evolución radical o no. Hay algo ahí de fondo, y es precisamente la relación, por una parte, con el gobierno de Javier Milei, y por otra parte, la omnipresencia del expresidente Mauricio Macri, ¿no? Exactamente. Esto es lo primero. Sí. Lo segundo, ¿qué va a pasar con el PRO? Tienen reunión ahora a la tarde también. Algunos dicen que posiblemente hayan posicionamientos divergentes, que quizá haya algunos espacios que decidan o autonomizarse, como le prometió la nominada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que finalmente pueda aportarle a La Libertad Avanza 10 diputados. Claro. Hay que ver si esos 10 diputados van a votar desde el PRO o van a engrosar la bancada de La Libertad Avanza. Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál va a ser la elaboración que va a hacer el PRO en torno a esto que ha sucedido, a la posibilidad que tenía Cristian Ritondo de ser el presidente de la Cámara de Diputados y lo que implicó que sus ambiciones quedaran relegadas? Sí. No son ambiciones personales, son ambiciones políticas. Perdóname, también, ¿no? Claudio, ahí vamos a lo que hablábamos recién con Caro Ramos. Yo lo que digo es que me parece que el PRO no tiene margen, pese a que Ritondo no va a ser el presidente de la Cámara, creo que no tiene margen ni político ni social el PRO para no acompañar las medidas de Milei. Creo que si vos fuiste votante de Juntos por el Cambio y ahora resulta que ley por ley, acá no te acompaño, creo que habría como mucho malestar de los votantes
para con ese diputado que no acompaña a Milei. ¿Estoy equivocado o vos pensás más o menos parecido, Rito? Mardones. Tengo la misma lectura, Pato querido. Lo que sí yo me pregunto es cuánto va a hacer valer ese mandato, La Libertad Avanza, para poder acarrear voluntades dentro del PRO, teniendo en cuenta además que, pueden valerse del peso de los votos y de la victoria, del veredicto de las urnas, pero hay que ver cuánto de eso se termina trasladando a respaldos que le permitan a La Libertad Avanza contar con ese quórum que necesitan y además abrir la negociación. ¿Por qué digo esto? Porque por ahora lo que tenemos es la foto de las urnas, pero realmente, Pato, y esto es lo que hemos podido hablar ayer, ahora en la mañana, con diputados, diputadas, senadores, senadoras, no saben cuál va a ser la profundidad de los proyectos que van a mandar. Coincido. Sí. Y ahí hay ardides y técnicas legislativas, Pato, que anticipan de que esto no va a ser lineal, porque el paquete que puede mandar el presidente electo Javier Milei a partir del 11 puede incluir cuestiones vinculadas indudablemente a la discusión macroeconómica, al ajuste y a la reducción de la estructura del Estado. Pero también va a venir una reforma electoral, también va a haber un intento para cambiar las PASO, también puede haber un intento para hacer... Ahí se congeló Mardones, pero ojo, que está diciendo cosas muy complicadas. Yo lo que quiero agregar es que algunas colegas que conocen mucho de tribunales te dicen que esta es la cuestión de por qué va a estar trabajando el ex ministro Rodolfo Barra como procurador, más allá de que lo sostengan o no después de la denuncia, porque si hay judicialización de causas, Barra es como el especialista, como un gran abogado administrativista para decir, lo que no se pueda resolver en el Parlamento, que se resuelva en la justicia y a favor del Ejecutivo. Y me dicen que el propio Cunio Libarona dijo tiene que estar ahí, porque lo que está anticipando Claudio, me parece que ese escenario hace que la cuestión a veces se judicialice sí o sí. No sé qué dice Mardones. O se judicializa o empiezan a explorar en este momento de luna de miel algunas votaciones que les permitan anotarse alguna victoria legislativa, Pato. Sí. Ahí es donde está el tema, porque, insisto, cuando empiece la lectura de la letra chica de los principales aspectos de la ley ómnibus, yo creo que ahí se van a empezar a definir los posicionamientos más claros de a ver qué y cómo cada fuerza política está dispuesta a acompañar o a negociar. Ahora te pregunto, Claudio, perdóname, pero te pregunto esto, porque vos qué crees, porque recién decía el diputado Cipollini, el Congreso va a ser fundamental, todos dicen que el Congreso va a ser fundamental, pero digo, vos sos Milei o sos Martín Menem, ¿qué tengo concretamente? 37 diputados propios sobre 257. La verdad que me parece que no sería alocado que si en la mayoría de las veces pueden esquivarlo al Congreso, lo van a esquivar. ¿O que va a morir todo? Es que sí. Mira, Pato, es muy interesante lo que decís, porque yo creo que lo que va a suceder apenas el presidente electo se transforme en el presidente de la Nación, y finalmente hable desde las escalinatas del Congreso. Vamos a ver si finalmente le habla a la Asamblea Legislativa o no. Pero algunos consideran de que lo que empieza entre diciembre, enero y febrero, en el eventual periodo de extraordinarias que podía convocar Milei, va a ser una prueba de la relación del futuro Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Claro. Porque ahí hay cuestiones muy importantes. Está la posibilidad del decreto, ya lo dijo la nominada canciller Diana Mondino, pero lo cierto es que tampoco se pueden firmar decretos a troche y moche en algunos temas que son muy importantes. Insisto, no se pueden firmar decretos en materia tributaria, penal ni electoral. Entonces, yo creo que hay algunos caminos que son ineludibles para el futuro oficialismo en las dos cámaras del Congreso de la Nación. Entiendo que en la Cámara de Diputados va a venir una etapa de prueba en las extraordinarias, y si no, va a empezar otra etapa, me parece, en donde esto que hablábamos al principio, el futuro oficialismo va a hacer valer la legitimidad obtenida en la segunda vuelta, la foto de las urnas, y a partir de eso entrar quizás en un conflicto con el Poder Legislativo. Algunos dicen, esperamos que esto no suceda, incluso también lo dicen en Juntos por el Cambio,
y que en ese contexto es donde precisamente dicen, bueno, si las expectativas con el Congreso de la Nación no se cumplen, si los números no dan, si la exploración del quórum resulta más escarpada de lo esperado, bueno, va a empezar el proceso. Insisto ahí que hay algunos ejercicios legislativos por delante. Yo creo que el futuro oficialismo no va a depender de puras pálidas en el recinto. Insisto con que algunos se entusiasman con la posibilidad de poder juntar alguna mayoría circunstancial para herir de muerte el dictamen de la Comisión de Juicio Político contra la Corte. Otros explorarían mayorías para cambiar la ley de las PASO, en donde podrían explorar eso, pero hay que ver si la discusión económica no embarra toda la cancha y profundiza la polarización. Lo que sí creo, y con esto cierro, es que parte de eso se está discutiendo tanto en lo que pasó ayer en la discusión del radicalismo, en donde el radicalismo, además, hay que decir un dato muy importante, en el medio de esa reunión finalmente se despidió Mario Negri, ¿no? Y Miguel Bacé. Mario Negri, uno de los legisladores más importantes que ha tenido el radicalismo en los últimos años, digo, todo un desafío. Hay que ver qué va a pasar en la discusión hoy del PRO. Recordemos que hay movimientos telúricos importantes. Ayer Maximiliano Guerra renunció a la banca, queda Álvaro González, figura de mucho peso de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué va a hacer el larretismo en ese contexto? Algunos dicen, bueno, está el veredicto de las urnas, pero nosotros discutimos contra Patricia Bullrich, fuimos orgánicos, pero tenemos margen para estar en desacuerdo. Y la otra gran pregunta, ¿qué va a pasar con el peso de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que en términos técnicos podemos decir, Pato, que reemplazan en este momento a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que brilla por ausencia, ¿no? Y el mensaje de los gobernadores de Juntos por el Cambio ha sido claro, ha sido, bueno, que no se rompa Juntos por el Cambio, tratar de dar gobernabilidad y abrir una negociación que desde el Congreso lo podemos ver con mucha claridad, una negociación en donde el presidente Javier Milei no va a tener presupuesto, va a poder gobernar con la y la reasignación del presupuesto vigente, música en los oídos para Guillermo Franco, música de preocupación y miedo para los gobernadores, porque van a quedar a tiro de la lapicera del Poder Ejecutivo con las reasignaciones de presupuesto. Así que nosotros esperábamos que hubiera una discusión presupuestaria que no se va a dar, cosa que para los gobernadores de todo pelaje es muy importante. Creo que eso es lo que gravita en estas reuniones donde se está tratando de definir quiénes van a ser las autoridades parlamentarias. Hablé del radicalismo, del PRO, pero el panperonismo no está exento también. Hay muchas versiones, ustedes lo deben saber mejor que yo, de que también podría ser el panperonismo el interbloque que no fue a partir de la presencia de nuevos espacios que se corporizarían sin ser oposición del peronismo, pero con las manitos un poco más libres para poder negociar a partir de esta mesa que está abierta, en donde el nominado ministro del Interior, Guillermo Franco, va a tener una billetera que preocupa mucho a los gobernadores. ¿Viste lo que es Mardones? Es Rodrigo de Paul. Toda la cancha, va, viene, recorrió todo, me encantó. No sé lo de Tini. No sé lo de Tini, pero recorre toda la cancha. Recorrió todo. A ver, dale. No, yo, una pregunta o reflexión, Claudio, porque hablamos de la UCR, del PRO, del panperonismo, como dijiste vos. Hablemos también un poco del cordobesismo, ¿no? Que es lo que a mí también me toca de algún modo, porque en el día de hoy, Claudio, vos sabés que confirmaron al presidente del Banco Nación, Daniel Tillar. A Daniel Tillar, que fue titular del Banco de Córdoba. Y bueno, esta designación se suma a las de Franco Moyeta en la Secretaría de Transporte y Osvaldo Giordano en la ANSES. Digo, ¿esto vos creés, Claudio, que se podría llegar a traducir en un apoyo explícito de lo que es el cordobesismo en la Cámara de Diputados? Bueno, esta es una de las preguntas, Caro, que creo que le retumban al gobernador saliente Juan Schiaretti desde este momento, ¿no? Porque la respuesta del cordobesismo es, bueno, son acuerdos individuales, pero ya tienen 3 funcionarios de mucho peso en el Poder Ejecutivo, en un momento donde también hay otro gran silencio y tiene que ver con Florencio Randazzo, que finalmente pasó en menos de 10 días de ser una figura gravitante que podía quedar al frente de la Cámara de Diputados al silencio rotundo, y eso es un primer dato. Así que eso, creo que estamos viendo el calibre de las negociaciones que está llevando Schiaretti con La Libertad Avanza, con el futuro gobierno nacional,
en un contexto en donde también el gringo creo que se está cuidando en las formas, porque hay una parte de esas riendas que ahora, en 2 parpadeos, después de una transición interminable, van a quedar en manos de Martín Yarlora. Así es que me parece que también ahí se va a reconfigurar un poco esta relación política. Creo que además hay algunos temas que los cordobesistas reconocen que tienen mucha densidad. Que esté Franco Moyeta como futuro secretario de Transporte, ya anticipa que la discusión con respecto a los subsidios del transporte público automotor de pasajeros va a ser durísima. Así que también es otro contorno de la discusión presupuestaria que no se viene, que no sucederá, en donde puedo decir que si comparamos el papel que tiene Schiaretti en este momento dentro de la mesa de los demás gobernadores, bueno, es el único que está teniendo, sin decirlo, una presencia muy importante en áreas determinantes. El control del ANSES es mucho más que eso. Giordano es una figura con mucho peso en ese sentido, un especialista previsional, un exfuncionario de AFJP. Creo que están empezando a cristalizarse coincidencias del cordobesismo con el gobierno de Javier Milei que posiblemente no sorprendan en la Cámara de Diputados. Hay que ver qué va a pasar en la mesa grande con los gobernadores. Está. Bueno, y hay que ver también con la intención de Schiaretti de seguir creciendo en lo que es ese peronismo federal o republicano, ¿no? Me parece que va a haber algún intento más con algún otro mandatario, supongo, o con diputados que están hoy en el bloque de Germán Martínez, me parece, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay voces civilinas del cordobesismo y también está otra gran pregunta con respecto a las adyacencias del cordobesismo con Juntos por el Cambio. Me refiero a Emilio Monzó, me refiero al regreso a la Cámara de Nicolás Mazzot, me refiero al interés que tiene Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos, por poder sumar a Ricardo López Murphy, que ahora queda como una figura muy experimentada en el firmamento de Juntos por el Cambio. Otra figura de mucho peso, por supuesto, que mañana va a jurar, Miguel Ángel Pichetto. Me parece a mí que ahí varias de las figuras que gravitaron con peso en Argentina Federal, bueno, van a tener este rol. Lo que sí me gustaría saber, Caro, ¿qué ves vos de esto que estamos pensando respecto a esta relación con el cordobesismo y este juego, ¿no?, del gringo Schiaretti de tener una presencia muy fuerte, pero decir también que son acuerdos individuales? ¿Qué ves vos? No, coincido con vos, digo, los funcionarios que fueron designados, ellos dicen que es a título personal. Yo me parece que va a ser ley por ley también, no veo un apoyo así demasiado explícito o sin condicionamientos. Algún tipo de negociación va a haber, pero tampoco veo que sean una oposición muy dura, ¿no? Va a ser un juego que va a haber que ir viendo con el correr de los meses. No está que yo siempre claro le todavía. decía a Caro, no sé si estábamos con vos, yo siempre le decía a Caro que dependerá mucho de cuál sea el termómetro social de adhesión o no a Milei, ¿no? Si Milei arranca y la cuestión no se le desbarranca, porque, ojo, vamos a tener aumentos de precios relativos, un montón de lío, pero imagínate que hay consenso y algo mejora. Me parece que si una cosa es un proyecto de ley del gobierno, con Milei con el 65% de imagen positiva, y otra cosa es un proyecto con Milei con el 30% de imagen positiva. Me parece que esas cosas juegan, me parece. No sé qué dice Mardones. Coincido, Pato. Lo que yo me pregunto es cómo se puede llegar a construir esa narrativa en un momento en donde la omnipresencia de esta nueva narrativa está marcada por el shock y por el ajuste. No es solamente una variable de análisis político-periodístico, es la preocupación que tienen los gobernadores, es la preocupación que tienen diputados y senadores de distinto pelaje porque están esperando. Hasta ahora hemos hablado de una ley ómnibus, pero ¿qué va a decir esa letra chica? Y además te digo, me llamó la atención porque he hablado con colegas que son colegas muy cercanos al PRO y a Milei, pero ellos te plantean la necesidad de las reformas, pero te dicen lo que no podemos decir es qué va a pasar con la situación social y cómo va a ser esa respuesta social. Repito, sectores absolutamente cercanos al PRO y a Milei, que eso no hay respuesta, efectivamente. Absolutamente. Y otras cuestiones con el la correlación de fuerza de La Libertad Avanza en las dos cámaras del Congreso. Creo que hay una gran incógnita también, y con esto cierro, que es Victoria Villarruel, ¿no? Villarruel en estos últimos 15 días pasó de tener
me refiero a la vicepresidenta electa de la Nación y próxima titular del Senado. Ha pasado en estos últimos 15 días de ser una figura gravitante que iba a tener mucho peso en las designaciones de defensa y seguridad a quedarse solamente en la conducción de la Cámara Alta. Ella también impulsaba a Florencio Randazzo, no le fue bien en ese intento, y hay que ver ahí cómo va a ser ese proceso, ¿no? La escuché ayer. A mí que todavía resta saber eso. La escuché ayer, Mardones, una lady, porque es muy buena declarando. No, la verdad, dijo, yo soy amiga personal de Javier Milei y yo me encolumno detrás de todo lo que resuelvo a él, son decisiones estratégicas y yo acompaño. Dijo eso, ¿no? La verdad que si se esperaba otra cosa... Exactamente. Es jorobado, ¿eh? Es jorobado Mardones. Bueno, Mardones, escúchame, la última. Digo, ¿qué pasa con Petri? Petri es un radical con el apoyo de Cobos, el apoyo de Cornejo, ¿o los radicales lo han dejado solo en esta designación de él como ministro? Pato querido, mejor que nunca podría decirte que Luis Petri en este momento es un radical libre, ¿sí? ¡Epa! Porque realmente recordemos, sí, y sí, porque recordemos solamente las expresiones políticas del radicalismo, especialmente después de que se termina de consolidar este acuerdo entre Patricia Bullrich, Javier Milei y Mauricio Macri, ¿no? Que era la previa de algo que no nos imaginábamos, y era que después finalmente Bullrich y Macri iban a tener un nuevo distanciamiento. No es el primero, quizás no sea el último, pero hasta ahora es uno de los más importantes. Pero en ese contexto, Luis Petri fue desautorizado incluso por el propio radicalismo de la provincia de Mendoza, léase Alfredo Cornejo, cuando esa misma mañana salieron a decirle que directamente ellos no estaban de acuerdo con este tipo de acercamientos. Desde entonces hasta ahora, el radicalismo ha mantenido silencio estampa con respecto a Petri. Hay que ver qué es lo que pasa. Y ahí creo que hay dos cuestiones. Por una parte, la presencia del radicalismo, un presunto regreso al Ministerio de Defensa o no. Y lo digo porque realmente que Petri esté ahí implica también entonces que Bullrich va a tener una presencia importante desde el Ministerio de Seguridad en la cartera de Defensa, en un momento, insisto, en donde hasta hace 20 días atrás se esperaba que fuera Victoria Villarruel quien pondría al titular de la defensa. Bueno, no sucedió, y ahí es donde me parece a mí que hay que ver realmente cómo se va a reconstituir la relación entre Luis Petri y el radicalismo, o si directamente el nominado titular de la cartera de defensa va a ser un apéndice del Ministerio de Seguridad luego de una reconfiguración en donde, insisto, hay una cuestión de liderazgo político de la Fuerza de Seguridad por parte de Bullrich, y hay que ver cuál va a ser la conversación política entre el próximo gobierno de Javier Milei y la oficialidad de las Fuerzas Armadas, especialmente por dos cuestiones, porque la plataforma política de Victoria Villarruel para las Fuerzas Armadas parece muy atrasada, o atrasada, o en algunos casos que no tiene la raigambre suficiente con las características de las Fuerzas Armadas de la actualidad. Pasaron 40 años, ¿no? Y te agrego otro dato, que estamos hablando de un peronismo que en la Cámara de Diputados y en el Senado ha avanzado por otros temas, digamos, la recomposición salarial, resolver los problemas del déficit de infraestructura que tiene el aparato de defensa, la creación del FONDEF, digamos, una agenda que generó mucho interés en las Fuerzas Armadas, que ha implicado un involucramiento. Hay que ver cómo se reorienta eso, cómo va a ser esa conversación y cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas en ese contexto, ¿no? Realmente, teniendo en cuenta esto que nosotros estamos hablando de los números en el recinto, ¿hay chances para cambiar la Ley de Seguridad Interior? ¿Hay chances para cambiar la Ley de Defensa Nacional? Bueno, eso también va a ser un examen para el radicalismo, y hay que ver de qué lado se pone Petri cuando, si es que sucede, se dé una discusión con esta propuesta. Claudio Mardones, jugador de toda la cancha, viste, impecable. Claudio querido, abrazo y nos estamos viendo. Chau, chau. Un gusto como siempre, les mando un abrazo y aprovecho este día para saludar a todos nuestros productores y productoras que hacen posible un abrazo grande para ellos. Que son los que trabajan, nuestros productores y productoras. Exactamente. Uno viene acá, se encuentra con amigos, habla un rato, pero los que trabajan... No seríamos nada sin eso. Efectivamente. Abrazo, Claudio. Nos estamos viendo. Chau, chau. Te mando un abrazo grande. Claro que sí. Chau, chau. Bueno, y cuando quedan apenas 17 minutos para el mediodía, está en marcha el señor Horacio Embón. Sí, Pato.
Antes de ir con Gonza, ¿me permitís, pero por favor, Gonza, también agregar una mínima información? Se convocó para mañana, además de la preparatoria donde van a jurar los nuevos diputados, 1 hora antes, a las 11, se convocó a una sesión que va a ser muy breve, donde solamente se van a aceptar licencias presentadas por los diputados y se van a aceptar renuncias. Un trámite formal que hay que cumplir para que la Cámara se termine de conformar. Se acepta, por ejemplo, la de Maximiliano Guerra, eventualmente. Claro, no, en realidad no, porque ni siquiera asumió. Claro, no sería una renuncia, pero sí otros diputados, no tengo el listado, no ha jurado, pero que han presentado renuncias o licencias, bueno, eso gente que ha asumido en el Ejecutivo. Exacto, eso se va a considerar a las 11 horas en otra sesión aparte y a las 12 comienza la preparatoria. Ahí está, Caro Ramos. Bueno, Gonzalo Solabarrieta, mis proyectos, diga, a ver. Exacto, Pato, vamos a hablar de complejo que ha presentado y que ha trabajado mucho la diputada por Tierra del Fuego, Carolina Yutrovic, que entendemos ha tenido un arduo trabajo en varias áreas, pero bueno, se ha involucrado, por ejemplo, en este proyecto, que es justamente el proyecto de ley para crear un sistema integral de cuidados de Argentina, el CINCA, un proyecto bastante complejo, con el cual se han hecho jornadas, recuerdo, en el anexo C, para tratar este tema, y licencias parentales. Recordemos que Carolina Yutrovic ha sido una de las tantas diputadas y diputados que trabajaron por este enorme trabajo que ha tenido justamente el proyecto de las licencias parentales, licencias que después se fueron sumando por pérdida de familiar, licencia por violencia de género, justamente licencias por distintas cuestiones, y por eso se hizo finalmente un proyecto bastante complejo que quedó básicamente a las alas de lo que vendrá en la próxima Cámara de Diputados. Pero bueno, vamos a empezar a repasar un poco a dónde hace hincapié justamente Carolina Yutrovic con este proyecto. El objetivo es el seguimiento de la protección del recién nacido y su adecuado desarrollo, la corresponsabilidad parental, la igualdad de género y el reconocimiento y cobertura de la diversidad de estructuras familiares. Esto lo que marca básicamente es que en la crianza se cambien los rasgos que nosotros conocemos desde hace varios años, o en realidad de épocas anteriores, vamos a decir la verdad, donde el hombre trabajaba, la mujer se quedaba cuidando a sus hijos en la casa, y de esta manera se daba este escenario, el cual fue cambiando con el tiempo, y hoy vivimos una realidad totalmente diferente, donde ambas partes trabajan, donde la persona gestante y la no gestante, como mencionamos a partir de ahora y de aquí en adelante para reconocer todos los derechos fundamentales, bueno, ambos trabajan, deben tener o una guardia en sus trabajos, o deben tener que contratar a alguien que haga la tarea de cuidado justamente, y aquí está también la parte profesional, la parte laboral, y también sobre los ingresos de estas personas trabajadoras y trabajadores que lo que hacen es meterse de lleno en lo que es la tarea de cuidado, no solamente de niños, sino también de adultos mayores. Pero aquí está el punto principal, la protección del recién nacido y su adecuado desarrollo para que sea equitativo. Vamos a continuar el desarrollo de este proyecto. También propone un incremento en los días de licencia por embarazo y nacimiento, y establece la posibilidad de que la persona gestante derive total o parcialmente al progenitor no gestante, cónyuge o conviviente la licencia posterior al parto, promoviendo de esta manera la corresponsabilidad parental. Este es un proyecto que se trabajó muchísimo. Recuerdo haberle hecho muchas entrevistas en los móviles por las distintas jornadas que se hicieron, no solamente en la presentación del proyecto, sino en el debate, en el desarrollo y en el mejoramiento con las herramientas que se fueron sumando. Es un proyecto en el cual, por ejemplo, Mónica Macha ha estado trabajando fuertemente también, porque ha sido una de las que presentó el proyecto principal, y se fueron sumando distintas iniciativas que se incorporaron, como esta que mencionamos a nivel general, pero Carolina Yutrovic fue una de las diputadas. Lo que me decía la diputada es que han quedado afuera los cuidados comunitarios dentro de lo que es el proyecto, pero sí se ha podido incluir, sobre todo en la cuestión fiscal, a las personas monotributistas. Este es uno de los puntos principales. El tema acá, y como toda ley que seguramente vamos repasando día a día, es qué va a pasar con la Cámara,
dónde van a estar los votos. ¿Va a haber interés por tratar este proyecto de licencias en el cual se trabajó muchísimo durante todo este año? Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacemos claramente. Entendemos que en principio será un año complicado para todas estas cuestiones que habían quedado pendientes en el Congreso, pero veremos si se vuelven a presentar más adelante. Esto dicho, lógicamente, también con la preocupación de los propios legisladores. No es solamente análisis periodístico, sino también por información de lo que piensan y lo que presumen los propios diputados. Tierra del Fuego ha sido pionera en cuanto al matrimonio igualitario, por ejemplo, y acá la mención y el desarrollo de ese texto de Carolina Jutrovec tiene que ver con la igualdad, justamente referida a que no es solamente la madre, el padre, la madre que tiene a su hijo, se queda en la casa y el padre va a trabajar, después trabaja, no. Después está la persona que decide casarse con alguien del mismo sexo, que pueden tener un hijo, que adoptan un hijo y que también merecen tener una cierta igualdad respecto a lo que tiene que ver con las licencias en sus trabajos para poder tener un cuidado mayoritario y el buen desarrollo de su hijo. Vamos a la siguiente y última placa, entiendo. Ya no hablamos en el lenguaje heteropatriarcal de la madre o del padre, que es lo que decía recién, sino que nos adaptamos a la diversidad de familias que tenemos. Por eso aclaramos, persona gestante, persona no gestante, justamente, y también hablamos de las parejas que adoptan a sus hijos y que también merecen tener este derecho de las licencias, que de haberse aprobado este proyecto hubiésemos ido a mayor cantidad de días en los trabajos y sobre todo haciendo un hincapié muy fuerte en la persona no gestante para que también tenga los días necesarios para acompañar a su pareja. Perfecto, caballero, muchas gracias. Bueno, y ahora me toca el final, Ramos, y sí, estábamos hablando con vos porque vos empezaste una crónica muy detallada de lo que es la asunción de Javier Gerardo Milei. Sí. Y un detalle... Si querés la completamos, Pato. Claro, porque ¿sabés qué pasa? Hay un tema donde lo histórico, lo habitual, es que el presidente electo o la presidenta electa en su primer mensaje le hable al Congreso de la Nación. Sí. Acá la posibilidad estaba de que en lugar de hablar ante representantes, diputados y senadores, lo hiciera el presidente, en ese momento ya presidente asumido, frente a lo que es la plaza de los dos congresos, donde se estima que va a haber una convocatoria importante. A ver. Sí, a ver, está ya te diría casi asegurado que va a hablar desde las escalinatas. Esto se difundió en el día de ayer, este cronograma que te había contado. No está muy claro si va a hablar ante la Asamblea Legislativa o no. Yo creo que algo debería decir, claro, ¿no? A los legisladores, por lo menos unas mínimas palabras. Lo que en una democracia representativa son los representantes del pueblo. Ayer nos acordábamos, bueno, las asambleas legislativas, bueno, la apertura de sesiones, en realidad, de cuando Cristina Kirchner era presidenta, eran extensísimas. Sí. Bueno, acá no está muy claro si va a hablar o no. Sí está definido que va a hablar, no sé cómo se organizará logísticamente, de cara a la plaza del Congreso. Eso porque, va a ocurrir, perdóname, si, si yo no me equivoco, frente a las escalinatas no habló, había mucha gente con Néstor Kirchner, mucha gente con Cristina, pero nunca hablaban, saludaban. No, era un saludo. Saludaban. Era un saludo. Y el que habló en el Cabildo fue Raúl Alfonsín el 10 de diciembre. Pero desde las escalinatas del Congreso, hasta donde yo recuerdo, no. No, yo tampoco recuerdo. De hecho, Pato, esa calle va a estar cortada, entonces no sé bien hasta qué punto se lo va a poder ver. Va a estar cortado, ¿no? Entre Ríos. Claro, seguramente. Claro. Entonces, bueno, nada, vamos a ver cómo lo organizan. Eso va a ocurrir a las 12 horas, más o menos, ¿no? Luego, 12:30, vuelve a la Rosada. A las 13 está prevista esta famosa misa interreligiosa en la Catedral Metropolitana. La toma de los atributos, la banda y el bastón eso es acá. Eso es acá. Y se lo coloca Alberto Fernández. Exactamente. 13:30, recibimiento de mandatarios extranjeros y autoridades. 17:30, jura de ministros en el Salón Blanco de la Casa Rosada. 18:30, un cóctel, un ágape, ¿no? Ahí. Y a las 20 termina la jornada con esta función de gala en el Teatro Colón. A las 20 termina. Está preparando Tellerman, me dijeron. Sí. Con Madame Butterfly. Madame Butterfly, sí. ¿Cómo estamos, Exactamente. Mirá vos. Buen dato el que aporta
Gracias, compañero. Mirá vos, no sabía que era una crítica al capitalismo, mirá vos. Bueno, así termina larguísima la jornada y con esta sorpresa del discurso ante el pueblo, ¿no? Así que, bueno, todo eso entonces el próximo domingo y mientras tanto recordamos, Ramos, que hay por ahora, y parecería que sí, 2 bloques radicales. Va a resolver el PRO su próximo titular. Me parece que el que tiene mayores posibilidades hasta acá sería Cristian Ritondo. Y queda mañana, a partir del mediodía, los juramentos de los diputados. Exacto. Es así, ¿no? Bueno, esto más o menos como cuestión principalísima entonces de lo que está pasando. Les recuerdo, nosotros hablamos in extenso con el señor Claudio Mardones y bueno, de lo que puede venir y de esta cuestión que es como muy interesante sobre cuántas cuestiones van a poder pasar o van a tener que pasar por el Congreso y en qué ocasiones el oficialismo, que está incómodo en materia de números, va a intentar buscar por otro lado. Y otra cuestión que parece, Ramos, que está como resuelto, esto de que salvo que haya alguna alquimia, algo que se invente cuando llegue la ley madre, la ley ómnibus, no habría presupuesto 2023. Yo en el señor Mardones confío mucho, dice, a mí hace rato que me dijeron eso, prórroga de la 2023, que es como música en los oídos de Guillermo Francos. Sí, hay versiones todavía encontradas sobre el tema, no lo tengo confirmado que no haya proyecto de presupuesto. Claro. Claudio decía que no, veremos. Sí sé que es muy complicado votarlo en este lío. Por supuesto. Sí. Y ahí sí donde no tienen opción los diputados, aunque sean cercanos, ¿viste? Temas muy sensibles como por ejemplo el subsidio al transporte. Totalmente. Si no está la plata no te acompaña. Totalmente. Bueno. Señora Carolina Ramos, muchísimas gracias. Bueno. Nos estamos yendo hasta cualquier momento. En un rato nomás, el señor Horacio Embón. Gracias y buenos días.